al viejo. Yo le creo al viejo. Yo también le creo al viejo. Rodolfo, presidente. Rodolfo Hernández, presidente de Colombia. Sonia, buenas noches a todos nuestros televidentes que nos acompañan a esta hora. Buenas noches y gracias por acompañarnos a todos los candidatos. Y sin duda no podíamos comenzar el debate del Pacífico sin hablar de la noticia, que es del día, la noticia del momento, y tiene que ver con esas acciones violentas del Clan del Golfo, que tiene en jaque a 8 departamentos, vehículos quemados, vías bloqueadas, asesinato de policías y soldados. ¿Qué hacer con este grupo armado, con el Clan del Golfo? ¿Dialogar o combatirlos? Comenzamos, candidato Fico Gutiérrez. Buenas noches. Joana, buenas noches. Gracias, Sonia, Fernando, Edgar. Quiero saludar a Enrique, a Rodolfo, a John Milton, y gracias por esta invitación. A ver, lo primero es solidarizarnos con las comunidades hoy más afectadas por este bloqueo, que además es infame, pero además no es un bloqueo cualquiera, es un bloqueo cargado de violencia, donde le queman los camiones a las personas más humildes y trabajadores, donde impide que un tendero abra su tienda porque le dicen que lo asesinan, y donde han generado casi que pueblos fantasmas. Y justo en una crisis social como la que tenemos hoy, generan más hambre y más pobreza, asesinan a nuestros policías y a nuestros soldados. Hemos visto hoy lo que pasó en Antioquia, por ejemplo, la muerte de 2 uniformados, y mi solidaridad con sus familias. Estas estructuras criminales hay que combatirlas. Se han fortalecido por el narcotráfico, se han fortalecido por la minería ilegal, y no son ninguna estructuras entonces que tengan o quieran tener una orientación política. A mí lo que sí me preocupa es que tengan el apoyo de otras campañas, y que otra campaña ya haya recibido el apoyo de una estructura criminal como esta. A mí eso me parece muy grave, porque nosotros aquí lo que tenemos que defender es la democracia y las libertades, y aquellos que transan con criminales demostrarían lo que podría llegar a pasar en un eventual gobierno. La decisión mía es combatir esas estructuras criminales, y en las zonas donde se generan las víctimas, apoyar mucho en lo social, pero hay que garantizar esa seguridad. Muy bien, candidato John Milton Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo fraterno para cada uno de ustedes, a Sonia, a Joana, a Edgar, a Fernando. Gracias por ese espacio que nos permitan los candidatos, a Fico, un saludo especial a Enrique y a Rodolfo. Un saludo fraterno para todos los televidentes, los seguidores de Telepacífico, y gracias a los colegas candidatos de estar en nuestra región, en la región Pacífico, en nuestro departamento, en nuestra bella ciudad. Toda nuestra voz de condolencia para las víctimas, la familia de los policías asesinados en Cañagordas, Antioquia, a todos los transportadores que han tenido esas pérdidas enormes, a la comunidad que está intimidada, amedrentada por estos bandidos, el grupo al margen de la ley. Claro, los bandidos hay que atacarlos como debe de ser, primero con inteligencia del Estado, pero no puede ser que nos hayan cogido realmente tan desprevenidos. Era previsible que al extraditar a Otoniel, estos grupos iban a reaccionar. La inteligencia del Estado sigue quedando en pañales, la reacción de la fuerza pública obviamente queda supeditada a informaciones muy parciales. Se requiere activar la red de comunicación y de voluntarios en la ciudadanía, y yo activaría obviamente la inteligencia del Estado, una acción mucho más contundente, la interdicción del Estado frente al tema del narcotráfico, en el procesamiento y en el tráfico de drogas, mucho más contundente en el tema de la minería ilegal con la maquinaria amarilla, que en el pasado nos funcionó muy bien, y creo que ese tipo de acciones deben ser mucho más contundentes, y obviamente por regiones y por sectores que hacen posible que seamos más efectivos. Candidato Rodolfo Hernández, ¿de su turno? Bueno, muy buenas noches a todos, a Joana, a Fernando, a Edgar y a Sonia, nuestra presentadora, aquí los compañeros de campaña, el doctor Enrique Gómez, John Milton, el doctor Gutiérrez, y a todos los que nos acompañan, a todo el personal técnico. Yo primero le quiero comentar, y siempre he repetido, de que yo soy ingeniero civil con algo de experiencia en la construcción de estructuras de concreto, de vivienda y algunas pequeñas obras civiles. Pero yo lo que quiero es que los colombianos pensemos esto. Eso son consecuencias.
¿Y consecuencia de qué? ¿Cuál es la causa por la cual nos ocurre esto? ¿Por qué los colombianos de qué? ¿Cuál es la causa por la cual nos ocurre esto? Porque los colombianos somos muy amigos de atacar las consecuencias y no la causa. Y por eso es que siempre seguimos en lo mismo. Gastamos toneladas de plata y los resultados son totalmente inocuos. ¿Y cuál es la causa? Que la justicia en Colombia no sirve para nada. Es una vergüenza que en un país que le dedica una parte muy importante del esfuerzo fiscal de los colombianos. Muy bien. Candidato, se terminó el tiempo, 1 minuto 30 segundos. Continuamos con el doctor Enrique Gómez. Bueno, en estas horas aciagas, primero un saludo a todos los periodistas, Sonia, y a mis colegas candidatos. En estas horas terribles para la nación, debemos hacer un juicio y un enjuiciamiento. Primero la Corte Constitucional, que prohibió la fumigación aérea con glifosato y permitió el crecimiento de estas organizaciones criminales que van atadas a los cultivos ilícitos. Es hora también de que pongamos en tela de juicio una prensa que vive denostando de nuestra fuerza pública y candidatos que hacen política con la honra de policías y militares. Ahora que sí los necesitamos para que protejan a la población civil expuesta, ¿dónde están esos candidatos? Haciendo negocio, haciendo tratativas en las cárceles con las cabezas de los carteles. Necesitamos una ley de justicia y una ley de defensa y seguridad nacional. No podemos seguir exigiéndole a los soldados y policías que operen con un pie en la cárcel y otro pie en el cementerio. Y los mandamos a enfrentar estas bandas enquistadas en la población civil, esas bandas que no le tienen temor a perjudicar a los más humildes, transportadores, ciudadanos, trabajadores de las fincas en Urabá, encerrados en sus fincas. ¿Qué clase de gente espantosa es esta que está invitando Gustavo Petro a su propia campaña y a darles una nueva oportunidad? No, a los criminales no más nuevas oportunidades. Y en el trasfondo de todo esto, ¿qué hemos logrado con la lucha contra el tráfico de estupefacientes? Estas megaorganizaciones. ¿Qué hemos logrado luchando o tolerando la minería ilegal? Que crezcan más. Iniciamos el eje temático reactivación económica. Esta ronda de preguntas la inicia Fernando Quijano y responde el doctor John Milton Rodríguez. Muchas gracias, Sonia. Buenas noches a todos los candidatos. Yo no quisiera estar en el papel de ustedes en el manejo económico los próximos 4 años. Inflación, deuda externa, devaluación y obviamente con unas expectativas enormes de que el país va a mejorar. Pero ante todo me llama la atención una cosa y escucharles la propuesta que tiene que ver con lo que tiene que ver este foro, que es el suroccidente colombiano. De cada 100 pesos que se producen en Colombia, en Bogotá se más o menos aporta el 24 o 25. Antioquia 13 pesos, el Valle del Cauca 10 pesos más o menos y entre Santander y la región Caribe pongámosle unos 6 pesos entre los dos. ¿Cómo hacer para que verdaderamente los ejes de desarrollo sean un poco más, digamos, iguales y no tengan que ver con la dependencia absoluta de Bogotá? Yo creo que la descentralización que nos ha anunciado la RAP es una estrategia muy poderosa. Y creo que la RAP Pacífico ha tenido unos alcances muy importantes, unas realizaciones muy efectivas. Hay que ver cómo la RAP ha logrado integrar los sectores de la economía, la infraestructura, y ha generado que las 4 gobernaciones de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño tengan conversaciones muy importantes alrededor de generar sinergias en los temas de infraestructura. Pero yo creo que las cosas más importantes, además de descentralizar a través de la RAP, es cumplirle a la región Pacífico. Aquí tenemos unos atrasos muy importantes. ¿Cómo es que se han demorado tanto en la profundización del dragado de Buenaventura? En mis primeros 100 días, esa obra estará debidamente asignada para su construcción. No tiene por qué demorarse más. Hay que mirar la demora que hay entre Cali y Rumichaca, una obra de hace muchísimos años y también completamente atrasada. Eso en los primeros 100 días también tiene que estar definido y asignado. Aquí no podemos demorarnos más con los temas. Aquí necesitamos oportunidades. No hemos aprovechado los tratados de libre comercio, 5.000 productos para exportarlos con beneficio arancelario y solamente exportamos 500. Vamos a triplicar la capacidad exportadora y el Valle del Cauca, Nariño y Chocó tiene una gran oportunidad. El tema del ecoturismo, un eje importantísimo para el Chocó, por ejemplo, una gran oportunidad con el Valle Asolano y otras bellezas que hay en el Chocó.
hay que impulsar definitivamente los temas de la educación pertinente para que los temas económicos tengan ese eje de fortalecimiento educativo. El tema del plan de salvamento para la MIPYMES es fundamental y lo va a impulsar porque no ha tenido la debida atención. Responde ahora el candidato Rodolfo Hernández. Le recordamos que es 1 minuto 30 segundos. ¿Es inflación, deuda externa y qué más? Todos los fundamentales de la economía arrancan pichos, como se dice, a partir del 7 de agosto va a ser ese su reto. Bueno, ¿qué es la inflación? La inflación es que hay más demanda que oferta y viene la inflación, porque no existen nuevos productos. Eso lo sabe el gobierno, porque tiene las estadísticas de los consumos, tiene las estadísticas de los productores y no prevén eso. Y viene la presión sobre productos de primera necesidad que no están en el mercado y empiezan a subir de precio. Esa inflación es el peor impuesto que le pueden clavar a la gente, sobre todo los más pobres de Colombia, que le subieron el 9, el 10% el salario y la inflación, estando hoy a 9 de mayo, ya está aplicando sobre cuantía. Total de que la inflación se puede prever. La deuda externa, ¿qué es la deuda externa? Que nosotros gastamos más plata de la que somos capaces de pagar fiscalmente, la sumatoria de todos los colombianos. Mire, a todos los que nos escuchan en Colombia y a todos los que participan, la deuda externa en Colombia es 175 mil millones de dólares que generan 275 mil millones diarios de intereses. Es el turno ahora del candidato Enrique Gómez. Fernando, en la pregunta genérica, el gobierno es en gran medida responsable de esta crisis de inflación y ha manejado irresponsablemente el presupuesto. En los últimos 2 años ha crecido el 41%. Hay colegas candidatos que dicen, no, sigamos regalando dinero, más y más dinero. Es como decirle al papá que tiene que sostener al hijo hasta los 50 años. Pero además tiene que salir y pedir al debe para pagarle al chino que no está haciendo nada. Eso es insostenible. Y los colombianos son como esos invitados a las fiestas, que no hacen vaca, pero quieren que haya lechona, músicos, DJ, hasta las 5 de la mañana, y solo el 10% de la población aquí pone. Y generalmente el que gorrea es el que más tarde se va, el que más bebe y el que más come. Tenemos que entrar a cambiar la cultura. Si queremos recibir del Estado, tenemos que dar, hay que hacer una reforma tributaria. Los candidatos que dicen que no van a hacer reforma tributaria le están mintiendo al colombiano. Es indispensable y hay que dejar de regalar la plata. No más subsidios a la pereza, productividad y transformación. Aquí en el suroccidente, una crisis grave de seguridad. Esta región está bajo acecho. Todas esas obras que decía John Milton no se han podido hacer porque las comunidades manipuladas por los factores de violencia no lo permiten. La doble calzada Buenaventura, la doble calzada Cali-Rumichaca, Mula-Lolo, Guerrero, todas obras estratégicas para la salida al Pacífico han fracasado por la interferencia de grupos armados que controlan las comunidades a través de las consultas previas. Eso se tiene que acabar. Finaliza esta ronda el candidato Federico Gutiérrez. Bueno, Fernando como caucano conoce bien esta región y la región Pacífico. Se necesita competitividad, se necesita infraestructura, que por eso mismo hay que destrabar las obras y los proyectos. Enrique ha mencionado algunos de ellos. La vía Mula-Lolo Guerrero, que es estratégica, lleva parada cuánto y está financiada y adjudicada. Entonces también hay que darle vía libre a los proyectos. Es importante el tema del dragado del puerto para que sea de 15 metros y seamos más competitivos y la región puede generar más empresa y más empleo. Lo cierto es que sí hay un déficit fiscal en el gobierno nacional, en el Estado, del 7% del PIB, son 83 billones. Pero ¿qué encontramos? Que recursos sí hay. Por ejemplo, 14 billones de pesos sin ejecutar en el Fondo de Regalías. Entonces hay que dar capacidades a las regiones para formular proyectos que necesiten y que sí funcionen para la gente. Otro tema fundamental, la descentralización. Entonces vemos, por ejemplo, cómo el Sistema General de Participaciones no permite que hayan más recursos para el tema de calidad educativa. Y sin talento humano no vamos a ser competitivos.
Entonces necesitamos formar mejor a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Yo he propuesto matrícula cero para jóvenes de estrato 1, 2 y 3 en universidades públicas. Y el tema de poder avanzar aumentando ese EGP para el sistema de calidad, pues necesitamos infraestructura, seguridad física, jurídica y talento humano. Muy bien, les recuerdo que los candidatos tienen derecho a réplica por si alguno tiene ganas de utilizarla en este momento. ¿Sí? Doctor Milton. A ver, en esta región, ¿A quién, doctor John Milton, le va a replicar? a Rodolfo. Al ingeniero Rodolfo, muy bien. Sí, pero no porque él no tenga razón en las definiciones que él dio, creo que si hubiera tenido un poco más de tiempo lo hubiera podido explicar mejor. Pero me parece que quiero juntarme en ese propósito de análisis que él hace. Mire el tema de los precios de los alimentos. Más allá de la tasa de intermediación bancaria, que uno respeta la autonomía del Banco de la República, pero creo que el análisis no es solamente la tasa de intermediación bancaria, el tema del déficit de contenedores, la situación de la sobretasa de la gasolina, los temas que tienen que ver con la intermediación del producto que llega desde el campo hasta la mesa. Muy bien, doctor Rodolfo. Recuerden que son 30 segundos de réplica. Ingeniero Rodolfo, tiene usted derecho a una contrarréplica de 30 segundos. No, gracias. ¿Está bien? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta de este eje temático de reactivación económica. La formula Edgar Arias. Inicia respondiendo el ingeniero Rodolfo Hernández. Gracias, Sonia. Ustedes están recorriendo todo el país en campaña y cada que vienen a los departamentos de Valle, Cauca, Nariño, Chocó, siempre escuchan 3 palabras: brecha, rezago, inequidad. Y ha pasado tanto tiempo y hay una deuda histórica. Y uno se pone a analizar esta zona del país que tiene 178 municipios, de los cuales 128 están en la zona andina terrestre y 50 en el litoral pacífico. Y muchos de los retos se pueden solucionar con el mar, que lo tienen allí, con el océano Pacífico. Y muchos de ellos se vienen para la laguna del Pondaje, aquí Agua Blanca, a buscar oportunidades. Y las oportunidades están allá, en el Pacífico. ¿Qué van a hacer ustedes por el océano Pacífico y por el sector pesquero, por ejemplo? Mire, aquí recursos es lo que nos sobra. Lo que pasa es que nosotros no aplicamos el potencial que tiene cuando se hace el presupuesto nacional para activar precisamente lo que hay que activar que genere empleo. ¿Cómo es posible que aquí estemos importando 20 millones de toneladas de comida, cuando eso hace 20, 30 años no era ese volumen porque no había esa masa poblacional, pero se producía aquí el maíz, se producía el sorgo, se producía la cebada y múltiples productos que hoy los estamos importando? ¿Y por qué importamos? Porque aquí se le ocurrió a un presidente, César Gaviria Trujillo, que era más barato comprar en el exterior y que los esfuerzos fiscales de esos países productores los íbamos a gozar los colombianos, sin pensar en el impacto que iban a generar de miseria al no haber trabajo en el campo. Toda esa gente se vino aquí a la periferia de las ciudades a aguantar hambre. Y esa hambre viene acompañado con venta ambulante, mototaxismo, piratería, pequeños delitos. Esa acumulación generó violencia. Gracias, ingeniero. Continúa el candidato Enrique Gómez. Bueno, el tema de puertos adicionales en el Pacífico creo que es urgente. Necesitamos puertos de más profundidad. Cupica, Tumaco podrían ser opciones para estos departamentos. El drama en la planicie es el narcotráfico. Las juventudes no quieren salir a jornalear en la pesca porque prefieren coronar a trabajar. Y no se puede disociar el futuro de toda esa gran sabana de una reforma radical en el tema de la guerra contra las drogas, contra el tráfico de estupefacientes. Si seguimos así, en 30 años estaremos en lo mismo y no hay nada que mostrarle al país de todo este ejercicio contra el narcotráfico, salvo que carteles cada vez más poderosos, poblaciones más pobres, daño ambiental, economía ilícita y lavado de activos que perjudica mucho tanto en el plano como en los municipios de serranía. En el tema de la pesca que usted hablaba, pues hombre, aquí ha habido una cultura tradicional de pesquera en decadencia, precisamente nadie quiere faenar, no se respetan las vedas en el Pacífico. Los pescadores las conocen y no las operan. No tenemos pesca de economía a escala. Ecuador, Perú,
Japón, China faenan en nuestras aguas internacionales, se llevan el recurso. Prohibimos el valor agregado en Buenaventura y en Tumaco porque el narcotráfico se apoderó de las industrias de procesamiento pesquero y desde que llegó la DEA ahí se acabó la posibilidad de una cadena de valor. Todo eso hay que corregirlo para que podamos volver a tener una cultura pesquera. Es el turno del candidato Federico Gutiérrez. Edgar, vos haces una pregunta sobre toda la región, pero te enfocas mucho frente al tema de la costa pacífico. Entonces me voy a concentrar ahí y voy a poner varios ejemplos. Yo que me he recorrido todo el país. Cuando uno va, por ejemplo, a Tumaco y que Colombia no ha descubierto este tesoro de lo que son las playas de Tumaco, eso es uno de los sitios más lindos que tiene, por ejemplo, el país. Pero ¿por qué no hay turismo bien desarrollado en Tumaco? Pues porque es una de las zonas donde más hay inseguridad. Y sin seguridad no hay desarrollo y no hay inversión, pese a tenerlo todo. Entonces pasa lo mismo en todas las playas de lo que vemos en el Chocó, de lo que vemos alrededor justamente de todo este litoral pacífico. Y claro que hay una oportunidad frente al tema de la pesca, pero también hay que entender que cuando uno habla con una cantidad de pesqueros artesanales, ellos lo que están pidiendo hoy también es una reivindicación de derechos frente a una gran industria que llegó y los terminó absorbiendo. Por ejemplo, hay unos conflictos frente a unas empresas que tienen, por ejemplo, y tenían sus plantas de procesamiento en territorio colombiano y ya los tienen, por ejemplo, en Ecuador. Entonces sí hay que poner condiciones también cuando llegan también personas a explotar nuestros mares y que dejan en la ruina a nuestros pescadores. Pues las plantas de procesamiento se necesitan es en territorio colombiano y eso es una de las políticas de los temas que vamos a revisar frente al tema de concesiones. Finaliza esta ronda el candidato John Milton Rodríguez. Quisiera iniciar por el tema de la pesca. Yo comparto lo que Federico está hablando ahora, le añadiría un tema y es el tema de las garantías para nuestros pescadores artesanales. Yo creo que si ellos no tienen seguridad, si ellos no tienen un acompañamiento del Estado en temas de emprendimiento, en temas de industrialización, en temas de cooperativismo, es muy difícil, porque hacen sus grandes esfuerzos cada uno por su lado, pero se requiere que se les acompañe. En este proceso será mi compromiso, un tema de apoyarlos en el tema de emprendimiento, en el tema de la parte asociativa, Edgar. Y ahora me pongo en el tema del litoral pacífico, son 52 ciudades. Lo que tiene mi plan de gobierno definido es un plan maestro del litoral pacífico que ayude a integrar no solamente las 52 ciudades, sino que reconozca la problemática que existe. Y es un tema de un escenario de la salida y entrada de producto, un tema de comercio y de turismo espectacular, pero que requiere obviamente todas las condiciones de una cámara de comercio, por ejemplo, especializada en el tema pacífico. Es que nosotros no estamos reconociendo el Pacífico. Lo otro que tenemos que reconocer es el tema de la compensación presupuestal. El Valle del Cauca ha recibido, por ejemplo, 400.000 personas en menos de 15 años desplazadas de conflicto armado. La ciudad de Cali, en todo lo que es la parte del Distrito Blanca, tú lo decías, ha recibido más de 200.000 personas, pero nunca el presupuesto general de la nación ha generado un nivel de compensación para ayudar en temas de salud, de estudio, de trabajo, de apoyo, de infraestructura, de agua, de acueducto. No hay nada de eso. Eso yo lo voy a hacer y voy a cumplir con la ley 1872 que se le prometió a Buenaventura en el 2017 para que... ¿Algún candidato quiere hacer uso de su réplica en este momento? Muy bien, vamos entonces a cerrar el tema de reactivación económica con la pregunta de Joana Maya. Joana. Y responde candidato Enrique Gómez. Perfecto. Hablamos siempre de reactivación económica y nos centramos en las grandes empresas, en las ciudades, pero hay que echarle ojo al campo. El Valle del Cauca se ha convertido en una de las despensas agrícolas más importantes del país. Miren, quiero decirles, 786.000 hectáreas están listas para proyectos productivos, pero los campesinos dicen, no hay seguridad. Los dueños de esas tierras dicen, ¿habrá seguridad jurídica? ¿Garantías hay para mis cosechas? ¿Qué decirles a esos campesinos y a los dueños de esas tierras de esta región del país? Candidato Gómez. Joana, yo creo que la situación es dramática. La inseguridad jurídica en el campo colombiano solo es equiparable a la inseguridad física. Hoy, los fracasos del Estado en el proceso de restitución de tierras, las demoras en los jueces, las reivindicaciones para efectos de restitución han ahuyentado la inversión productiva en economías de escala tecnificadas para el agro colombiano. Eso es un drama. El tema del Cauca, por Dios, el norte del Cauca está destruyendo
fincas productivas, más de 8.500 hectáreas invadidas, y el Estado y el nivel central se lavan las manos, vienen aquí del Ministerio del Interior y dejan que esas fincas que estaban generando empleo, estaban generando productos importantes, sobre todo en la cultura de la caña, se dejen abandonar. Ese potencial que tú ves no se puede lograr si no hay una seguridad jurídica y una seguridad física acorde a las necesidades del campo. Por otro lado, extensionismo, apoyo tecnológico para transformar las productividades de los pequeños y medianos agricultores, crédito de fomento y solución al tema titular. Menos del 15% de la tierra en Colombia tiene el avalúo catastral al día, y hay enormes cantidades, más del 54% de los pequeños y medianos agricultores no tiene título, no puede ofrecer su finca en garantía, no puede acceder a los productos de crédito. Cierro diciendo, seguro agropecuario, el clima ha cambiado demasiado, el seguro existente es inoperante, los agricultores necesitan apoyo para que las pólizas de seguro de cultivos sean realmente eficaces y tengan capacidad de reconocimiento. Responde ahora el candidato Federico Gutiérrez. A ver, Joana, para darte la razón como en ese enfoque de la posibilidad que hay en el campo. Tenemos 22 millones de hectáreas cultivables en Colombia. Utilizamos y sembramos entre 5 o 7 millones de hectáreas. Y esta región es una región productiva, o que podría ser productiva, pero además que tendría con infraestructura, salidas a puertos, y podría ser una gran despensa no solo para Colombia, sino para el mundo. ¿Qué necesitamos? Varias cosas. Primero, vías terciarias, que son vías para el campo. Nuestra propuesta es pasar de 1 billón de pesos de inversión anual promedio a 3 billones anuales. Segundo, distritos de riego. Tercero, créditos blandos para nuestros campesinos, pequeños, medianos y grandes productores. Cuarto, seguridad física y jurídica. Quinto, eliminar intermediaciones para que el campesino sea el que tenga más utilidades, porque hoy es el que más pierde. Y sexto, que es fundamental, y es el tema de insumos agrícolas y fertilizantes. Hoy la canasta familiar ha aumentado en más de un 20-30% los precios. ¿Por qué? Por el aumento de los insumos agrícolas y fertilizantes. Dependemos de lo que importamos. Yo estoy proponiendo que Colombia sea un productor de fertilizantes y de insumos agrícolas. Para hacer los fertilizantes nitrogenados se necesita gas natural, y lo tenemos. Y vamos a promover que Ecopetrol con otras empresas sea productor de insumos agrícolas y fertilizantes, que va a ayudar a disminuir los precios también de los alimentos para controlar temas de inflación a futuro. Turno para el candidato John Milton Rodríguez. Gracias, Joana, por la pregunta. Creo que es una oportunidad para destacar el potencial frutícola que tiene el Valle del Cauca, sobre todo en el centro del valle, también lo que es el Dagua, los colegas en la Unión Valle, el tema de la uva. Pero, ¿sabe? Han habido muchos emprendimientos. Aquí se ha intentado muchas veces desarrollar el potencial y no se ha podido, porque el Estado no se ha comprometido a aprovechar toda la capacidad exportadora de profundizar y ampliar los mercados internacionales. Estamos listos para eso. Sí, es importantísimo las vías terciarias, muy importante los centros de acopio, pero la falta de gestión del Estado, donde simplemente es un Estado protocolario de firmar documentos, tiene que romperse. Seré un presidente gestor de esa capacidad exportadora, mínimo triplicar esa capacidad. Hay que decir también la parte del cooperativismo. Yo insisto en el cooperativismo rural. Yo creo que es importante el tema de una banca que entienda que lo rural es diferente, un modelo de inversión y un modelo de negocio que asocie a los pequeños productores y que le genere esa oportunidad, no satanizar más la caña de azúcar. Nosotros tenemos aquí, de cada 10 personas en el Valle del Cauca, 6 dependen del tema de la caña de azúcar, y tenemos más bien es que impulsar los temas de educación y de prevención en salud, pero tenemos que acompañar también la región. Los temas que pasan en Nariño, por ejemplo, está demostrado que titularizar las tierras en Nariño fue un golazo para sacar la minería ilegal y también el tráfico de drogas en gran parte del territorio nariñense. Los temas del Chocó, todos los temas de los frutos exóticos, hay que desarrollarlo. Estamos listos para eso, pero hay que hacer gestión. Finaliza esta ronda el candidato Rodolfo Hernández. Mire, adicional a lo que escucho de mis compañeros, que estoy de acuerdo con todo lo que ellos dicen, a mí me parece que un tema vertebral para poner realmente a producir esto es la sustitución de importaciones de alimentos, que vuelvo y repito que eso viene desde hace 32 años, cuando resolvieron con una bonanza de unos dólares que era más barato comprar en el exterior y consumir aquí, porque también había ya subsidios y que los colombianos
podíamos beneficiarnos de los subsidios que daban en países extranjeros al comprar los alimentos más baratos. Pero cuando pasó la bonanza de los dólares y empezamos en la realidad, ese subsidio se acabó. En mi concepto, por ejemplo, el maíz. Yo allá en Bucaramanga somos uno de los mayores avicultores que hay en Bucaramanga. Quiques es una empresa reconocida. ¿Qué pasa? Importa 1 millón de toneladas de maíz y lo compran todo en Canadá y en los Estados Unidos. ¿Y por qué lo importa? Porque es más barato. ¿Y por qué es más barato? Porque allá hay subsidios. ¿Qué hacemos para producir aquí el maíz? Pues equilibrar los costos directos. Si allá vale $600 producir y aquí vale 600. Muy bien, candidato. Terminó el tiempo y así terminamos ¿Puedo utilizar la réplica. Claro que sí, claro Bueno, que sí. Y aquí vale $650. A esa persona productora de maíz hay que darle los $50 y que se comprometa a producir. El incumplimiento del agricultor en la producción de lo que reciba subsidio lo tiene que devolver con intereses. Lo que cumpla queda totalmente pago. Mire, si nosotros nos ponemos a producir equilibrando los costos directos, la cantidad de dólares que se genera y el trabajo que se genera en Colombia no tiene nombre. Gracias, candidato. Muy bien. Otra vez los campesinos para el campo y no así para su oveja. ¿Alguien más quiere hacer uso de su réplica para finalizar este tema? Yo sí. Muy bien. Yo disiento mucho cuando Milton dice que hay que traer más Estado al campo. No, eso no es el Estado. Aquí, por ejemplo, la industria cañera se ha hecho con inversión privada, iniciativa privada y tecnología privada. No podemos tener el Estado arreglando todo. El Estado tiene que hacer lo que le corresponde. En este caso, seguridad, infraestructura, puede generar fomento, puede propiciar el seguro agropecuario, puede eventualmente resolver muchas de las áreas que no están cultivadas, empujando a los agricultores y motivándolos, pero no reemplazar al privado. Claro que sí. Bueno, A la yo no contraria. dije que trajéramos el Estado al campo. Lo que yo dije fue que el Estado no ha hecho la gestión que tiene que hacer como gobierno con otros gobiernos para abrir los espacios a nuestros agricultores. No ha hecho la gestión que le corresponde como Estado con otros estados en lo que corresponde. Por ejemplo, Estados Unidos, son 50, digamos, repúblicas independientes y no ha hecho una gestión en esos estados para abrir las puertas para nuestra gente. Yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque nuestra gente es capaz, nuestros colombianos y nuestra gente del Pacífico, es gente de berraquita echada para adelante que requiere un Estado simplemente que haga su labor. Muy bien, continuamos con otro de los temas que interesa a los ciudadanos. ¿Cómo perciben el Estado? La pregunta la hace Edgar Arias e inicia respondiendo el candidato Federico Gutiérrez. Gracias, Sonia. ¿Saben en quién estoy pensando en este momento? En los que tienen que levantarse mañana a trabajar, pero más preocupados por el gota a gota, que tienen que pagar intereses por encima del 200 y hasta el 3000% anual. Pero también estoy pensando en aquellos que se van a quedar en la casa esperando a que gane alguien para que le lleve el mercadito a la casa, un subsidio de 500.000 pesos y a promover el asistencialismo. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde debe llegar el Estado para ayudar? ¿Promoviendo oportunidades o promoviendo el asistencialismo? No existe mejor política social que la generación de empleo. Y yo lo he propuesto en el programa de gobierno. El país tiene que crecer por encima del 5% dentro de los próximos 4 años. Y necesitamos empresas para que haya empleo, pero necesitamos formación y educación de calidad para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Y no solo acceso, sino pertinencia de acuerdo a lo que necesita el mercado. Yo veo que el Estado tiene que ser socio y no verdugo del sector productivo. Yo he propuesto, por ejemplo, que creamos más empresas, eliminar trámites, mi empresa en un día, un programa que puede pasar de 13 trámites que necesitan hoy, que necesitaría meses, a que en un día, en 5 trámites virtuales y gratuitos se genere más empresa. Pero también hay una realidad hoy, es que hay una cantidad de gente fuera del sistema y que hoy nadie puede aguantar hambre. Y yo por eso he propuesto que un sistema y un proyecto como Ingreso Solidario
temporalmente debe migrar a una renta básica ampliada a 5 millones de hogares, porque nadie puede aguantar hambre. Y esa es la realidad hoy en Colombia. Tenemos 20 millones de colombianos en situación de pobreza y uno no puede hacerse loco como si eso no existiera. Eso sí, hay que irlo sacando de la pobreza, con educación, con empleo y con oportunidades. Hay que construir la infraestructura para generar más empleo. Y yo sí creo que tiene que ser un Estado que genere oportunidades y que entienda que tiene que haber un sector productivo que lo que tiene es que generar oportunidades reales. Necesitamos empleo y para eso necesitas productividad, competitividad y buena educación en términos de talento. Turno para el candidato John Milton Rodríguez. Edgar, que hay que empezar por la pregunta correcta. Colombia se quedó en el paradigma de cómo salir de la pobreza. Y la pregunta que hay que hacer es cómo generar riqueza, cómo prosperar. Y arranca el tema de las oportunidades, que le creo mucho más a eso que el tema de hacerle pensar a la gente que con subsidio lo podemos lograr. Dar una renta básica, Federico, a 5 millones de hogares es insostenible fiscalmente, no se alcanza. No porque no se quiera, es que no se alcanza. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ampliar mercado, porque siempre peleando por un pedacito de queso nos quita la oportunidad realmente de generar esas oportunidades. Por eso hablo de un Estado gestor en la posibilidad de triplicar las exportaciones en Colombia. Pero yo soy el autor del proyecto de ley que hace posible que las cámaras de comercio le entreguen gratuitamente el registro mercantil a nuestros vendedores ambulantes, a la economía informal, y que dé un espacio para que ellos puedan desarrollarse. Creo que es importante que los nuevos emprendedores durante 5 años no paguen ningún impuesto de renta, que puedan desarrollarse, incluso a partir del 6º año, hasta ingresos por 6.400 millones de pesos, su renta, el impuesto de renta no sobrepase el 15, el 16% para que tenga capacidad de desarrollarse. Creo que el pago diario, el gota a gota, como se dice en otras regiones de Colombia, se acaba cuando hay esa formalización, entonces hay espacio para que la banca también recoja esos créditos y podamos quitar esos riesgos tan fuertes que hay en nuestra población. Creo que es muy importante el tema de la habilidad propia de cada departamento en función de la economía para encontrar empleos de acuerdo a su vocación propia de cada uno de los departamentos. Ingeniero Rodolfo, tiene usted 1 minuto 30 para responder. Mire, la única manera de generar riqueza en el planeta Tierra es con el trabajo. No hay otra. ¿Y qué tenemos que trabajar nosotros? Que esté prevendido todo lo que produzcamos. Comida. Yo no sé por qué insistimos en otras cosas. Estoy de acuerdo en general con todo lo que dicen los compañeros, pero es que tenemos que concentrar el esfuerzo nacionales en producir y luego no vender commodities, transformar, hacer la logística, la distribución para quedarnos aquí con todos los valores agregados. No hay manera de, y tenemos identificado qué es lo que tenemos que producir, porque en Planeación Nacional y en el Ministerio de Comercio Exterior, allá está la estadística, cuántas toneladas de maíz importamos. Imagínense, tenemos todo vendido. Mire, ahí Quique nos compra 1 millón de toneladas al año y aquí no producimos. Estamos importando 20 millones de toneladas de comida, es una sinvergüencería. Yo me subo al avión y miro para abajo y todo desocupado. Y usted mira la estadística, importando lo que podemos producir. Candidato, muy bien. Finaliza esta ronda el candidato Enrique Gómez. De acuerdo con que debemos hacer más infraestructura, debemos mejorar la educación. Una buena educación no da espera. Mejode tiene frenados a nuestros chicos en una educación que, según Saber 11, el 82% de los muchachos fracasan la prueba de estado en grado 11. Es un desastre para la empleabilidad y la creación de empleo. Milton habla de 5 años para el microempresario. No, Milton, no, esto no es una carrera de subir. Nunca hemos visto con las estadísticas que los negocios o avanzan o fracasan dentro de los primeros 36 meses. Por eso hemos propuesto los 36 meses, apoyo al microempresario, desarrollo de una cultura amigable para atraer al microempresario a la formalidad. Y claro, competitividad. Si no hacemos la infraestructura, si no le permitimos volver al empresario colombiano a producir, a hacer manufactura, a tener seguridad física y a tener seguridad jurídica, no se crea el empleo de calidad. Federico, la salida no es seguir regalando plata. Llevamos más de 20 años y cada vez más subsidios monetarios no condicionados. Con 4 millones de familias en ingreso solidario, nunca ha habido más pobreza
pobreza absoluta que en este momento en el país. Y además se generó esa inflación porque el gobierno emitió casi más de 1,2 billones mensuales de dinero regalado. No son la salida. Eso generó la inflación, genera un desestímulo a la productividad, encarece el empleo y acaba precisamente con la economía. El asistencialismo no ha funcionado y no es la salida. No más subsidios a la pereza. En esta ronda, ¿hay alguna réplica? Doctor Federico. Sí, una cosa es leer un documento con las cifras de pobreza y otra cosa es ver la pobreza en las calles. Yo me recorro Colombia todos los días y hay familias en absoluta pobreza. Hay 7 millones de colombianos que hoy están en pobreza absoluta, en miseria. Y aquí nadie se puede morir de hambre. Y claro que yo no creo que la política para salir de la pobreza sea el asistencialismo. Creo que tiene que haber crecimiento económico. Pero mientras eso pasa, nadie va a aguantar hambre. Y nosotros íbamos a estar ahí para que las familias colombianas tengan garantizadas las 3 comidas al día y vamos a hacer que el país crezca y que la gente tenga oportunidades. ¿Alguien más? Candidato John Milton. Yo creo lo mismo, Federico, pero yo creo que el tema tiene que generar un compromiso mucho más sólido de parte del Estado para generar soluciones de fondo. Porque una cosa es enseñar a pescar y otra cosa es entregar el pescado. Cuando yo enseño a pescar a esas comunidades que están pasando pobreza, les hago sentir que son capaces ellas de generar, por ejemplo, el tema de autovivienda, de generar su propia construcción, del tema de la comida, generar unas granjitas agrícolas, es decir, generar esas posibilidades y el Estado con ellos, pero que ellos sean parte de la solución. Eso compromete mucho a la comunidad, los desafía, los inspira y los saca de esa tensión tan fuerte que es sentirse pobre y siempre. Muy bien. Candidato Enrique. Sí, tenemos que hablar con realidades. Mire, no estamos pagando el subsidio a la gasolina, no tenemos con qué pagar ingreso solidario, tenemos todas las fuentes desfinanciadas, la deuda externa se ha disparado en su costo y nos dicen que van a seguir regalando más dinero cuando ni siquiera estamos pudiendo pagar la nómina. Mire, estamos usando 40% de deuda para financiar el presupuesto de 2022, 40%. En su casa no funcionaría. Si usted coge la tarjeta para pagar el crédito hipotecario, se quiebra. Hay que hablar de realidades y las cosas que se pueden hacer. Muy bien. La siguiente pregunta sobre este eje temático la formula Joana Maya. Inicia respondiendo el candidato John Milton Rodríguez. Bueno, siempre hablamos de gobiernos austeros, hablamos con la gente y dice una de las partes del Estado que definitivamente critico es la labor del Congreso. En diciembre pasado se hundió el proyecto que buscaba reducir las vacaciones de los congresistas, que no entraran precisamente el 16 de marzo, sino el 16 de febrero. Y se cayó. Definitivamente no pasó, hundió. Quiero preguntarles, ¿ustedes están dispuestos a presentar un proyecto de ley, un proyecto de reforma constitucional para reducir estas vacaciones? Cuando, no nos digamos mentiras, el Ejecutivo tiene que trabajar con el Legislativo, pero ustedes están dispuestos a comprometerse aquí con todos los colombianos, con toda la gente del Pacífico, a presentar este proyecto y no solo presentarlo, sino gestionarlo y tramitarlo y a ver si se saca adelante. El Estado, Joana, es grande, corrupto e ineficiente. Empecemos por el Ejecutivo, que hay que dar ejemplo. En mi gobierno, el 80% de altas consejerías de la presidencia desaparecen. El 30% de los gastos del gabinete inventados por el señor Juan Manuel Santos bajo unas dependencias que para el acuerdo de paz totalmente ineficientes y necesarias también desaparecen. Ahí arrancan los focos de corrupción, cuando hay esa burocracia de acuerdos politiqueros para llegar al poder. Hablemos también del tema del Congreso de la República. El Congreso no va a reformar eso. Yo hago parte del Congreso. Yo estoy donando el 30% de mi salario desde que arranqué el Congreso y lo planteé a los compañeros porque se les cayó el tema de la consulta anticorrupción y lo planteé públicamente a mis colegas. Y me contestó uno por ahí, no, pues yo donaría el 5%. Y les dije, pues bajémonos, nosotros subimos el salario, ¿para qué estamos esperando leyes? A excepción de él, los otros se quedaron calladitos, eso como esas películas del oeste que hace una hojita en el viento ahí solitaria. Entonces hay que hacerles un referendo para bajar el Congreso a la mitad. Nosotros tenemos demasiada gente en el Congreso, con la mitad se puede funcionar más que perfectamente. Y también le digo lo siguiente, a reflexionar, las altas cortes, 154 magistrados, cuando a ese nivel Estados Unidos, que tiene 6 veces la población que tiene Colombia, con 9 magistrados resuelven todo. Entonces, aquí lo que tenemos, y no solamente eso, lo regional, háganme el favor las OPS en las gobernaciones y las alcaldías para pagar favores políticos. Todo eso en mi mandato desaparece y Colombia compra eficiente no será opcional para las regiones, será obligatorio para hacer que la corrupción no siga prosperando. Gracias, candidato. Turno para el candidato Rodolfo Hernández. Miren, yo no sé si saben
los colombianos cuánto gasta hoy el presidente de la República a través del departamento administrativo de la presidencia de la República. Se van a quedar helados. 4.350 millones al día. Sábado y domingo también, el 31 de diciembre. Es una locura lo que estos politiqueros se creen emperadores y abusan de la delegación que le hacemos cuando votamos por ellos, porque prácticamente es imposible la revocatoria del mandato. Si usted multiplica esos 4.350, da 1.650.000 millones gasta el presidente de la República. Yo con respecto a los parlamentarios, que es la pregunta de Joana, más que bajarles el sueldo, que eso va a ser berraquísima la pelea, es más el desgaste de lo que se van a rebajar, que lo que hay es ponerlos a trabajar y ponerlos, confrontarlos con la comunidad, con la ciudadanía, de parlamentario que se vaya en contravía de los intereses de la sociedad, ponerlo en evidencia. Yo hice un pequeño laboratorio en Bucaramanga y me funcionó. Laboratorio. Gracias, candidato. Es el turno del candidato Enrique Gómez. Joana, con todo respeto, si el problema se arreglara reduciendo las vacaciones del Congreso, pues no, la reforma política integral pasa por prohibir el voto preferente. Ahí se torció la política. Las grandes circunscripciones, la circunscripción nacional encarece las elecciones terriblemente. Hay que reducir y volver al Senado departamental, 2 senadores para cada departamento, además para que haya igualdad. Hay 14 departamentos sin representación en el Senado actualmente. Las cámaras provinciales, contra más pequeña la circunscripción, menos costosa las elecciones, más control del electorado en sus parlamentarios, porque los van a conocer y están más cerca. Y un pedacito de la circunscripción nacional para Senado, para minorías y para que haya un espacio para el voto de opinión. Transformación en el Congreso es impedir que presenten tantas leyes, parece un concurso. No hay senador que, y con respeto mucho que tengo y a mi gran amigo John Milton, esa es la carrera de presentar leyes, 2.200 leyes y hay 2.500 leyes con trámite vigente. Ya la inflación legislativa es peor que la inflación de los alimentos. Cada partido puede presentar al año 3 proyectos de ley que se decían a ver qué es lo que van a hacer. Y esta transacción continua con el Poder Ejecutivo no puede seguir. Vamos a publicar cómo compró en todas las últimas administraciones, durante los últimos 20 años, cómo se compraron con los cupos indicativos y la mermelada, los votos de todos los congresistas que están ahí, para que la población sepa qué tan objetivos son sus congresistas y si se hicieron o no esas obras. Finaliza esta ronda el candidato Federico Gutiérrez. Claro que yo estoy de acuerdo en hacer que los congresistas trabajen más, pero por supuesto. Pero además no solo es las horas de más de trabajo, sino que sea un trabajo que sí les sirva a las comunidades. Por ejemplo, se sacan leyes todos los días que se son leyes negocio, que obligan a todo el mundo a pagar más cosas o a armarle negocios a otros. Y eso también genera corrupción. Yo creo que será muy importante y es cómo nos ponemos de acuerdo en el país, en que definitivamente el Estado tiene que ser más austero y tiene que ser eficiente. Cada que va a haber una reforma tributaria, entonces le llega es más carga a los empresarios, pero el Estado sigue gastando y gastando y gastando más. Aquí lo importante es cómo es más eficiente. Yo he propuesto una reducción del 10% de gastos excesivos de burocracia y que vayan a educación, a salud y a inversión. Recursos hay, se tienen que utilizar bien. Lo otro, será muy difícil ponernos de acuerdo como país, independientemente de cuál es el sector político, que si izquierda, derecha o centro, de que es que lo primero que tenemos que garantizar es la seguridad alimentaria o el tema para primera infancia, niños de 0 a 5 años, o que hay que mejorar la calidad educativa, o que hay que invertir en nuestros maestros, o que hay que dar educación superior, o que hay que invertir en infraestructura, en innovación, ciencia y tecnología para que el país crezca. Eso es lo que necesita el país. No necesita tantos cuentos, ni tanta división, ni excesos. Por supuesto que hay que trabajar, pero sobre todo poner foco de cómo sacar a Colombia adelante entre todos. ¿Va a hacer una réplica del ingeniero Rodolfo? Mire, adicional a lo que dice aquí el doctor Gutiérrez, yo quiero comentarles que el presupuesto nacional este año es 350.4 billones. Es 1 billón diario. Ese es el presupuesto.
Pero mire lo que hacen los politiqueros. Y en eso el doctor Duque es un mago. La sumatoria de todo el esfuerzo nacional por pago de impuestos son 170 billones. O sea, Muy bien, candidato. 80.4. Muy bien, 30 segundos. ¿Alguien más quiere usar la réplica? Doctor John Milton. Sí, el desarrollo del país, Joana, está complicado, es por eso. Porque es que se piensa que el Estado administra mejor los recursos que los ciudadanos. No. Si vamos a reducir la estructura del Estado es para devolverle poder adquisitivo al ciudadano. No es para que el Estado siga distribuyendo en los gastos del orden público. El ciudadano, cuando tiene más poder adquisitivo, puede ahorrar más, puede invertir más, puede generar posibilidades para su familia. Y aquí lo que tenemos es que dar libertad financiera a nuestra gente, reduciendo el Estado. ¿Yo puedo otra réplica? Hay una pregunta. Candidato John Milton, usted habla de reducir Sí. esa estructura del Estado, Sí. pero también no nos olvidemos que el Estado genera unos empleos. ¿Cómo equilibrar, por ejemplo, esa reducción de la que usted habla sin generar el desempleo que se podría provocar con esa eliminación de puestos? Mi foco es la alta burocracia. Mi foco no es la gente que está de carrera, los empleos más bajos, no. La alta burocracia que la genera, no solamente genera gasto público, sino corrupción. Y son los más costosos, correcto. Y te hablo de dos cosas. Por ejemplo, esos son los que se inventan todas las trampas para aprovechar la ley 80, la ley de contratación pública, con las leyes reglamentarias, con la contratación directa. Esos son los que se inventan en la ley 489, en los departamentos y los municipios, para robar a través de la contratación directa, creando entidades de derecho privado. Muy bien, vamos ahora con la última pregunta sobre este eje temático, que la formula Fernando Quijano. Inicia respondiendo Rodolfo Hernández. Cuando uno revisa los países similares a Colombia, siempre aquí armamos el bloque de la Alianza del Pacífico. Perú, Chile, México y Colombia, que realmente son economías como equiparables. Y como estamos en el suroccidente colombiano, estamos en realmente el Pacífico colombiano, uno se da cuenta que Perú tiene Callao y está realmente, depende de ese puerto, que Chile tiene Valparaíso y depende de ese puerto, pero que en Colombia no le ponemos mucha atención al Pacífico como tal, nunca. Siempre los congresos del Pacífico los hacemos en Cartagena, por lo general. Pero el cuento va a que esa visión regional de país los obliga a ustedes, uno de ustedes va a estar manejando el país a partir del próximo 7 de agosto y tiene que enfrentar los retos del 2030, que va a ser las autonomías regionales. O, ¿por qué no? Una Colombia federal. Y voy con la Alianza del Pacífico porque todos los países similares en Producto Interno Bruto y similares en región son países de autonomías, de federaciones. Le apostaría, y va para el ingeniero Rodolfo, ¿le apostaría a una Colombia federal, por ejemplo? La verdad, no, y soy sincero, no me pongo a inventar aquí para salir del paso. Eso sería un paso gigantesco y prácticamente irreversible, y tocaría mirar bien en detalle cuál es el impacto económico que se va a recibir el país. Porque es que el problema de la subdivisión con estos administradores que tenemos hoy, donde los parlamentarios roban plata del público para elegirse parlamentarios y traicionar los intereses de la gente. Si siguen estos administradores, eso sería un hecatombe, porque sería la multiplicación de toda esa burocracia que trabaja para el que lo pone, para el político, y no trabaja para la ciudadanía. Sin embargo, yo entiendo que la descentralización, trabajar con bloques, sería bueno pensar en las ventajas competitivas que generan cada una de las regiones para poderlas comparar con los que nosotros estamos comprando o le estamos vendiendo productos. Pero eso tocaría milimétrico, un estudio econométrico, a ver cuál es el impacto realmente que se va a generar con esa idea, que yo creo que al final tocará, seguro, nos van a llevar allá. Turno para el candidato Enrique Gómez. Hay grandes esfuerzos, Fernando, a través de las regiones administrativas y de planeación en torno a generar esas lógicas regionales. Yo,
me opongo en este momento porque hoy día la clase política regional es casi igual de corrupta a la nacional, lo peor. Miremos a la situación del Valle del Cauca y de la ciudad de Cali. Aquí los Abadía y Dilian siguen controlando Contraloría, Procuraduría Local, y es la feria del desastre de la corruptela tanto en Cali como en el Valle del Cauca. Ahora acabamos de ver que en Cali una empresa que está al borde de la quiebra otra vez reparte utilidades en efectivo al alcalde y quién sabe qué se hace con eso, y hay cientos y cientos de investigaciones y yo no veo que la Procuraduría a nivel territorial o la Contraloría haga nada. Estamos mirando hacia el centro a ver si alguien interviene precisamente en la hecatombe moral de las regiones. Hoy hablaba con Asocapitales y nos decían, no logramos coordinar los municipios alrededor de las grandes capitales para proyectos lógicos, transporte masivo, saneamiento básico, agua, y necesitamos el arbitraje del gobierno central. Colombia no está madura para eso. La gran frustración de la Constitución del 91 es que la descentralización política y administrativa no está funcionando. La gran mayoría de los alcaldes fracasa, no tienen nóminas profesionales, las secretarías son cuotas burocráticas, necesitamos cohesión, necesitamos todavía grandes proyectos nacionales, entonces no creo que haya la madurez política y sobre todo no se puede controlar la corrupción hoy, y lo que dice Rodolfo es cierto, se nos puede prestar es para duplicar más burocracia que no hace nada. Responde ahora el candidato Federico Gutiérrez. Hoy la federalización no le serviría a Colombia ni a muchos departamentos. Me parece que lo que podría llegar a pasar inclusive sería generar muchas más brechas sociales. Esta región, por ejemplo, el Pacífico, es una de las regiones con mayores indicadores de pobreza. Y dentro de la región hay unos departamentos más competitivos que otros. Pero en todo el país vemos departamentos, como lo mostraba ahora Fernando, hay departamentos que aportan el 17% del PIB, otros el 14%, otros el 12%, pero hay departamentos que ni siquiera llegan al 0.5% del PIB. Entonces, crearían comunidades totalmente en absoluta pobreza y donde no existiría una repartición real de recursos y de solidaridad de cuerpo como Colombia. Me parece que sería muy delicado. ¿Qué es lo que sí hay que hacer? Lograr entender que no vamos a superar la pobreza en el país si no damos competitividad y productividad a las otras regiones. No es sino ver el ranking de competitividad. Mira lo que le pasa a Chocó, mira lo que le pasa al Cauca. Valle tiene temas de competitividad y puede mejorar todavía a través de la red vial, a través de los puertos, pero definitivamente hay muchos otros departamentos que están completamente aislados y no es sino ver también lo que pasa con la Orinoquía. Yo creo que lo que hay que hacer es apostarle a descentralización y que los proyectos sí se puedan hacer. Vuelvo e insisto, proyectos de conectividad física y digital y formación de talento humano es fundamental para poder crecer. Finaliza esta ronda el candidato John Milton Rodríguez. No estamos listos para pasar a un tema federal, obviamente, pero por varias razones. La primera, porque tenemos una crisis económica tremenda y lo que sí tenemos que fortalecer son las RAP. Yo creo que ese es un mecanismo, como le decíamos ahora, muy importante, Fernando. Creo que allí hay un elemento de generar sinergia dentro de la misma región. Pero si hablamos de cada región, por ejemplo, yo tengo que hablar de mi región de Pacífico, yo quiero impulsar la marca Pacífico. Yo quiero impulsar una marca que permita posicionar los productos del Pacífico tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo creo que el desarrollo depende de tres cosas fundamentales: la ampliación de mercados, el mejoramiento de la competitividad regional y la productividad sectorial. Y eso se logra también posicionando una región. Y las regiones es bueno que entre ellas compitan. Me parece que eso es importante, es interesante. Y creo que se genera un desafío por sacar lo mejor de cada una. Creo que es importante reconocerlo del Pacífico también, en el sentido en que mientras el comercio en el Caribe crece al 3 o el 4%, el Pacífico está creciendo al 17%. Y creo que tendríamos que generar muchas más alianzas en el tema de Transpacífico con Asia. Creo que es algo importante que tenemos que hacer. Y el desarrollo de las regiones tiene que ver precisamente con esas posibilidades de que los órganos de control no sean corruptos. Pero aquí la politiquería, como lo decía Enrique, lo comparto completamente. Es decir, una gran tarea que nos quedó en la Constitución del año 91 fue el tema de pesos y contrapesos. Y creo que eso hay que corregirlo muy urgentemente porque está acabando con las regiones. Antes de pasar al siguiente tema, ¿algún candidato quiere hacer uso de la réplica? Muy bien. En este gobierno se impulsó la construcción y la entrega de viviendas. Nos concentramos ahora en las inquietudes sobre este eje temático. Inicia la ronda de preguntas Johanna Maya y contestando el doctor Enrique Gómez. El gobierno espera entregar ya para el 6 de agosto 260.000 subsidios
Y en los últimos meses las ventas de casas han sido históricas, pero en este momento estamos atravesando por un difícil panorama por los precios tan altos de algunos materiales como el hierro y como el acero, que incluso en este momento se están hablando de poner en riesgo algunos proyectos de vivienda. Quiero preguntarles, ¿a ustedes les tocaría asumir los proyectos de vivienda reales, físicos y construcción de estos subsidios que se están entregando? ¿Qué hacer para no ponerlos en riesgo ante estos precios tan elevados de estos materiales de construcción? Joana, el sector de la construcción es neurálgico para el país porque es un gran generador de empleo en toda la cadena de valor. Esas cifras que tú hablas del gobierno Duque a mí me decepcionan, 260.000, 270.000 subsidios entregados en 4 años, es un gran fracaso. Dos grandes razones, pues claro, si nos dedicamos a regalarle la plata a la gente, no queda plata para vivienda de interés social. Lo segundo, la participación de los alcaldes en el volteo de tierras. La ley 388 exige que todos los predios de BIS tengan, es decir, de vivienda de interés social, tengan perímetro de servicios, y es el constante debate entre alcaldes y consejos sobre qué lote se mete, qué lote no se mete. Y así se han detenido en muchos municipios, sobre todo los intermedios que tienen gran demanda, no se han podido adelantar los proyectos. Recordemos que hay 1,2 millones de familias colombianas que no tienen vivienda y 3,8 necesitan una vivienda digna porque la que tienen es muy mala. Nosotros debemos transformar eso y proponemos una comisión departamental de planeación que defina de una vez por todos los polígonos para que estén habilitados los terrenos y mucha mayor inversión en infraestructura, porque la vivienda es una forma de infraestructura que necesita el pueblo colombiano con urgencia. 1 millón de viviendas de interés social sí son una forma de generar empleo y darle acceso a ese deseo encarecido del colombiano de tener resuelto su vivienda propia. Un gobierno debe poder hacerlo en 4 años y no es una locura, no es una cosa populista. Lo que hay es que dejar de regalar plata y más bien invertirla en vivienda y generación de empleo. Es el turno del candidato Federico Gutiérrez. Mi mamá siempre me decía, Fico, tener casa no es riqueza, no tenerla sí es mucha pobreza. Nosotros tenemos que entender que al tiempo de que con una política seria de vivienda se soluciona un problema social, al mismo tiempo se genera empleo. Nuestra propuesta es 1.800.000 soluciones de vivienda, 1 millón de viviendas de interés social dentro de una porción importante para el Pacífico, que sería de 150.000, 400.000 viviendas no BIS. Estamos hablando de otros 200.000 mejoramientos de vivienda para mejorar el tema cualitativo, y ahí serían 30.000 de esos 200.000 mejoramientos de vivienda para el Pacífico, y estamos hablando 200.000 subsidios para arriendo de personas en condición de pobreza extrema. Por cada billón de pesos que invertimos en vivienda se generan 51.000 empleos directos. Es un buen dinamizador. Si hay una política de Estado que funciona bien hoy en Colombia, es la política de vivienda, y por eso hemos tenido en los últimos años o en los últimos meses cifras históricas de venta. ¿Por qué? Porque se ha articulado el sector público del Estado, el sector productivo, los gremios, pero además también el sector financiero. Diría yo inclusive que las tasas de interés tienen que ser mucho más bajas para vivienda, para que más colombianos puedan dinamizar esta economía y que puedan tener su solución de vivienda para sus familias. Pero candidato, quiero preguntarle puntualmente, usted habla de todos esos proyectos y estas cantidades de subsidios y de casas que entregaría si es elegido, pero estamos hablando de algo puntual también, y es el incremento de estos materiales de construcción. ¿De pronto usted pensaría en reducción de aranceles, por ejemplo? No, aquí lo importante es, mira, el tema del aumento de los precios del acero no es nuevo. Eso es uno de los temas que pasó. Con la escasez, por ejemplo, de lo que terminó pasando con la crisis del COVID, más el tema de los contenedores, han aumentado mucho los precios de los materiales. Lo que no puede disminuir es el presupuesto. Y lo que tiene que haber es ver la forma de tú cómo dinamizas al mismo tiempo que puedas llegar a las metas sin afectar los temas de generación de empleo. El gobierno tiene que compensar y tiene que adaptarse. Candidato, 30 segundos. Bueno, ahorita en la réplica ahí se puede. Así es, candidato. Muy juicioso. Lo felicito. Candidato John Milton, es su turno. Evidentemente que hay que permitir la posibilidad de que los costos sean menores. La disminución de aranceles en los temas de construcción no se pueden dilatar, hay que hacerlo. Y además de eso, materiales de reemplazo. Mire usted el tema del reciclaje del plástico en países avanzados como Suiza, por ejemplo, donde el plástico es reciclable y hoy en día son materiales de vivienda.
Sí hay que ser disruptivos en ese tema. No podemos quedarnos quietos esperando que las circunstancias nos gobiernen a nosotros. Tenemos que salir adelante. Pero yo le planteo algo adicional. Yo creo que la mejor política de vivienda es poder lograr que el arriendo se convierta en la cuota de la nueva vivienda. Y a eso yo lo voy a apuntar. Y lo voy a apuntar a plazos mucho más generosos, a unas tasas preferenciales, porque efectivamente la vivienda se convierte en un generador de empleo. Es decir, una política también de Estado que genera empleo, desarrollo, estabilidad de las familias. Mire lo que está pasando, por ejemplo, en Cali. Aquí se pasan la pelotica, la Secretaría de Vivienda con el Ministerio de Vivienda en el tema de la titularización de predios en el distrito Agua Blanca. Los tienen esperando hace rato. Le va a meter la mano a eso y vamos a titularizar esas propiedades porque son derechos adquiridos que no se le ha cumplido a la población. Y así en todo el litoral pacífico, para hablarlo claro. El tema del POT y el catastro multipropósito son temas que no los podemos tampoco aplazar. Hay que ponerle de una vez seriedad al tema para poder que la seguridad jurídica también venga para la ciudadanía y sepan a qué se atienen sobre los procesos de los predios. Y yo ahí hablaría de la vivienda. Finaliza esta ronda el candidato Rodolfo Hernández. Mire, yo llevo 52 años trabajando en ese tema y he hecho más o menos 20.000 viviendas. Mire, este matachito, el problema es este. El gobierno, yo digo que de buena fe, con el fin de que el adjudicatario quede debiendo la menor plata posible, entonces inventó hacerle a los pobres las viviendas bien lejos y bien chirriquiticas. Bien lejos para que el lote no valga nada y bien chiquitas para poder bajar el endeudamiento del deudor, del adjudicatario. Entonces, mire, aquí hay un matachito. ¿Qué estamos haciendo? En lugar de hacer esta vivienda buena para el pobre, que ya está regalando el gobierno más o menos, Federico, entre 50 y 60 millones por casa. Y en lugar de potenciar eso para el pobre, debíamos hacerle esta casa. Mentira, le hacemos esa chiquita. ¿Y sabe qué hace el pobre? Porque él es pobre. Y entonces lo primero que hace es desbaratarla, quitarle el techo. Porque es tan chiquita que le toca hacer la placa de encima. Destruye la casa, destruye el patrimonio público. Tenemos que a los pobres hacerle lo más cerca de la ciudad. Gracias, candidato. ¿Yo? Tiene derecho a una más. Bueno, lo que tenemos que hacer es buscar la manera de invertir lo más que se puede ese subsidio en conseguirle el mejor lote más cerca de la ciudad. Porque ese hombre pobre, cuando lo ponen lejos, lo que se ahorra en cuota y lo que se ahorra en precio de compra del lote, lo gasta pagando el mío. El mío vale 5.000 pesos ida y regreso. Hoy estuve por allá, es aterrador lo que vale. Entonces... Muy bien, candidato. Candidato, se le acabó el tiempo. Muy bien, candidato. Quiero recordarles que al candidato John Milton y al ingeniero ya hicieron uso de sus 3 réplicas. Vamos con la siguiente ronda de preguntas. La inicia Edgar y respondiendo el candidato Federico Gutiérrez. Bueno, básicamente cuando uno va a formular una pregunta de vivienda, no puede generalizar porque hay vivienda urbana y hay vivienda rural. Por ejemplo, el Cauca. En el Cauca el 60% vive en el sector rural. Pero sí me pongo también a pensar en la gente que tiene su vivienda y la puede perder y no puede pagar sus impuestos por el bendito o la bendita actualización catastral. Actualizamos y los cambiamos de estrato de un momento a otro. Venimos de unos bloqueos que afectaron mucho el departamento del Valle y la gente necesita mantener su vivienda. ¿Qué van a hacer ustedes en cuanto a ese tema para poder reglamentar que esa actualización catastral no se esté permanentemente actualizando para aumentar el impuesto predial y la gente no lo puede pagar en las ciudades? A ver, Edgar, la actualización catastral se da acorde a una ley y se debe cumplir. Yo que fui alcalde, y los que hemos sido alcaldes sabemos que es que si vos no actualizás, entonces estás incumpliendo la ley y te cae la Procuraduría, la Contraloría y todos los entes de control. Lo que yo siempre he argumentado, y lo hice en mi mandato, fue que
uno no puede estar alejado de la realidad social de cada sector o de cada municipio. Es que esto no es como con máquinas, esto es entendiendo que hay unas realidades sociales. Claro que tienen que haber actualizaciones catastrales, pero no se trata entonces que por hacerlas en momentos que no son indicados se genere un colapso social. También lo otro, también hay que decirlo, es que hay gente que hace muchas trampas y que no actualizan y que entonces tiraron otro piso y que hicieron lo otro y que después entonces sigue pagando lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que lo que usted hace es buscar que haya justicia. La actualización catastral es muy importante. Y hablando del tema importante también tiene que ver es qué pasa con una persona que ni siquiera tiene título, no accede al sector financiero. Uno de los temas de mayor inclusión económica y social es darle el título a la gente, hacer la gestión de riesgo en las zonas que son de alto riesgo en las ciudades, darle el título a la gente, que puedan acceder a créditos y que puedan estar dentro del sistema. Y también en lo rural es fundamental la actualización catastral multipropósito. Eso va a ser fundamental y tenemos una meta de actualización al 40%. Responde ahora el candidato John Milton Rodríguez. Edgar, tú comentaste algo muy válido. Una cosa es lo urbano y otra cosa es lo rural. En lo urbano, por ejemplo, la gran crisis que tenemos ahora es la vivienda subnormal. Usted ve una cantidad de predios que no han sido titularizados. Entonces, para mí el problema más grave en este momento es eso. Y enfocaría toda mi atención a que la gente no se ubique en esos lugares y darles oportunidades en un espacio donde realmente puedan vivir dignamente, que es lo primero. Lo segundo, el tema de la actualización, más allá del IPC, no debería ser y tendríamos que trabajar desde la Presidencia de la República para lograr eso, porque no creo que sea agradable para la familia colombiana pues seguir viviendo de los abusos, que hay abusos de alcaldes donde los predios los suben 15, 18%, y uno no puede permitir eso como presidente, no podemos ser indiferentes, sobre todo cuando estamos saliendo de una pandemia. Eso en lo urbano. Te voy a hablar en lo rural. El tema del catastro multipropósito no da espera. Nosotros tenemos que generar la posibilidad de que la vivienda rural tenga la oportunidad también de generar producción. La parte agrícola asociada a la vivienda es importantísimo. Y esa vivienda que genera la producción agrícola para Colombia, porque esa vivienda tiene que pagar predial, si antes está beneficiando con seguridad alimentaria a un país, si antes le está generando posibilidades de empleo a un país. Es muy diferente. Y por eso el tema predial en el tema agrícola no debería tener ni siquiera incrementos, debería una sola base y arrancar para que produzca esa parte agrícola en la parte rural y motivar esa parte de producción en nuestro país. Candidato Rodolfo Hernández, su turno. Mire, con respecto a eso, hay dos posibilidades de poder atender. Hoy, con la tecnología que hay, usted puede tener un ajuste catastral instantáneo vía satélite. Eso ya existe en Europa. Lo que pasa es que aquí no lo queremos poner. El satélite ve y manda la información a la oficina de catastro, la encargada de hacer esos avaludos, instantáneamente, apenas ve el satélite que usted va a un bulto de cemento, le llegan los inspectores para hacer un control. Y lo otro más profundo es cuando ustedes ven que un municipio, para evitar las invasiones y la construcción en sitios no seguros, que vendan lotes seguros. El municipio debe estar pendiente, comprar tierra, comprarla, urbanizarla, venderla al costo, con una política de focalización a los que no se necesitan, para que los pobres puedan construir en sitios seguros, con todas las especificaciones, y que la plusvalía se la gane el pobre, no el urbanizador pirata o el urbanizador como cualquier urbanizador privado que abusa, porque ese mercado de la venta de tierra urbanizada es infinito y muy lucrativo. Finaliza esta ronda el candidato Enrique Gómez. Oiga, yo sé que en elecciones los candidatos tienen que complacer a todo el mundo y para conseguir votos se dice cualquier cosa. Vea, solo 4 ciudades capitales en Colombia tienen el 100% del catastro al día: Bogotá, Medellín, Cali. Son las ciudades... Barranquilla. No, sí. Tunja. Bucaramanga no.
Rodolfo, no lo hiciste cuando estabas ahí. No. Entonces, había satélites y había imágenes y todo eso. Hay que decir la verdad a la gente. Mira, hay muchos de estos municipios, hace 20 o 30 años, esos barrios subnormales se han transformado, les han invertido y ya hoy día necesitan una reestratificación. Y hay que ser valiente y decir las cosas y decirle al pueblo colombiano, ¿quieres más policía en las calles? ¿Quieres mejor educación? ¿Quieres que haya sistemas de transporte masivo que funcionen? Aquí se nos llena la boca hablando de descentralización y hagamos fuerte a las ciudades y fuerte a los municipios, pero los alcaldes a la hora de la nona de cobrar el impuesto predial, a la hora de reestratificar los servicios, dicen no, porque es que eso me cuesta votos. Y después pagamos el precio, inseguridad, mala educación, malos sistemas de transporte masivo. Nuestras ciudades no están bonitas, están rotas, las calles no se mantienen. Los alcaldes viven de la leva porque no tienen recursos, porque no tienen el valor civil de decirle al ciudadano de que para poder recibir hay que aportar. Y es hora de que esta campaña gire hacia la verdad de los problemas y a la realidad de las soluciones. Hay que hacer esfuerzos si queremos realmente vivir mejor y generar desarrollo. Finalizamos este eje temático vivienda con la pregunta de Fernando Quijano. Inicia respondiendo el doctor John Milton Rodríguez. Sabe que cuando uno los escucha y compara, hace un análisis comparativo de lo que antes todos estaban en contra de los subsidios, pero al hablar de vivienda sí el eje principal es el tema de los subsidios. Y se olvidan de una cosa importantísima y es que hoy se están vendiendo más viviendas nuevas que carros al mes. 23.000 carros frente a 25.000, 26.000 viviendas al mes. Pero las tasas de interés empezaron a subir. El Banco de la República ya las subió al 6% y seguramente al final del año va a estar en 8%. Quiere decir que una hipoteca o un leasing debe estar por encima de 2 dígitos. Va a estar 10.2, 10.4 o si no 12%. O sea que la época, el momento de comprar casa quizás es este momento porque las tasas van a seguir subiendo. La tasa de usura está 29,5%. 30%. ¿Qué van a hacer con las tasas de interés? Es decir, las tasas de interés para comprar casas, si esa es una cosa que ustedes no pueden manejar, porque me imagino que van a decir que respetan la autonomía del Banco de la República. Se respeta, pero no es lo único que un presidente debe hacer. En mi caso, el tema de la competencia en el mercado financiero no da espera. Los temas de otras alternativas, el tema del cooperativismo, otras alternativas de financiación y lo que te decía ahora Fernando, cambiar la cuota de lo que paga la gente de arriendo por su cuota de vivienda. Yo creo que no tenemos que ser atrevidos y hacerlo, quitar la cuota inicial. Creo que esos son temas para las comunidades de estrato 1, 2 y 3 que son necesarias. No podemos seguir aplazando eso. Esto nos va a generar obviamente más plazos para pagar, se requiere en ese caso. Pero podríamos pasar muy rápidamente a un tema de propietarios y evitar obviamente que las cosas se nos salgan de control, sobre todo porque las situaciones de la necesidad de la gente no da espera. Y yo creo que el tema de vivienda es un tema prioritario para nuestra gente. Yo me la jugaría totalmente en eso, más allá de simplemente pensar en los subsidios, en darle herramientas a la gente con tasas competitivas y generando sobre todo una gran responsabilidad en los procesos de adjudicación de los predios asociados a todo el tema de la legalidad. Obviamente los temas de construcción y las empresas constructoras van a ser muy claves en estos procesos, tenemos que trabajar de la mano con ellos, pero sí es impulsar esa posibilidad de que el colombiano sea propietario a través de lo que paga de arriendo, que lo convierta en su cuota de vivienda. Creo que ahí va a estar la clave y sobre todo trabajar también en el hábitat, que sea una vivienda agradable para vivir y no cualquier lugar pequeñito donde la gente obviamente vive. Continúa el candidato Rodolfo Hernández. Mire, la única manera que existe en el planeta Tierra de bajar los intereses con competencia. No hay más. La plata no la botan los árboles. Y cuando hay masa de capital restringido en el mercado, la tasa de interés sube, que es lo que está pasando. Entonces, si miramos aquí, hay 20 bancos o 22, de los 4 o 5 son relativamente grandes y el resto son chiquiticos que no tienen ninguna capacidad, solamente se sostienen con unas pequeñas utilidades. Los grandes bancos son 4 o 5 en Colombia. ¿Es lo que hay que hacer? Pues abrir la competencia, que lleguen bancos al país.
pero simplemente no, porque hay intereses para que no llegue la competencia y seguir. Aquí todos los colombianos nos toca aceptar tasas de interés en las tarjetas de crédito por encima del 30%. Hay otra fuente de financiación que está intacta y la gente no la toca, que es la sumatoria de los saldos de plata del Estado en los bancos, y los bancos no pagan sino el 1% efectivo anual y la colocan promedio. Gracias, doctor. Turno para el candidato Enrique Gómez. No, ya Se acabaron. Fernando, encajo en la mención del subsidio, pero es que el subsidio a la vivienda tiene una connotación distinta, le permite a la gente ahorrar y capitalizar. No es un subsidio monetario no condicionado como Familias en Acción o Ingreso Solidario o Jóvenes en Acción. Ahí quedan los ladrillos y cuando se entrega y se otorga el subsidio, se transforma en empleo, en demanda para el acero nacional, para el cemento nacional, para los agregados nacionales. Entonces es una forma de subsidiar y de dar acceso y resolver un problema agudo. Un problema que nació además en que en otros países, en otras latitudes, existen escenarios para el arriendo, pero aquí una legislación bien intencionada hizo imposible el desarrollo del mercado del arrendamiento para vivienda, porque es imposible sacar a un arrendatario de una vivienda, entonces no hay oferta tampoco de arriendo y la gente queda en una situación realmente de vivir en mala calidad o vivir hacinados en pequeños espacios, y por eso el Estado debe mantener esa prioridad. Sobre el tema de la apertura del mercado que mencionaba el ingeniero Rodolfo, es válido. No solamente dejar nuevos entrantes, sacar una matrícula o una personería jurídica de un banco aquí es un favor presidencial. Lo otro es la competencia desleal con las cajas de ahorro y crédito cooperativas y mutuales. Tienen que pagar un seguro de depósitos y de activos muchísimo más caro, 4 o 5 veces más caro que el sector financiero. Una de las grandes respuestas para mantener las tasas comerciales, tanto en hipotecas como en tarjetas de crédito o créditos de consumo, es la mayor competencia, y en eso estamos en mora de abrir el mercado. Finaliza esta ronda el candidato Federico Gutiérrez. A ver, Fernando, cuando hay alta inflación, lo primero que hace el Banco de la República es subir las tasas de interés. Por más que uno diga que por supuesto defiende y respeta la Constitución y que hay que respetar la autonomía del Banco de la República, sí se debe también decir que hay que tener mucho cuidado, que en la medida de que suban las tasas de interés de manera desproporcionada, se frena la economía. Se frena la economía. Y hoy lo que necesitamos es que la economía siga creciendo. Entonces, claro, ahí está. Tenemos altas tasas de interés para todo, para créditos de consumo, para créditos de vivienda. Yo sí estoy de acuerdo en que tiene que haber más competencia, pero también en que se dé una discusión frente al tema del modelo de país, modelo económico y el contrato social. Yo soy pro sector productivo, yo soy pro libre empresa, pero yo sí creo que va llegando el momento en el que miremos es que no puede ser que año tras año se den unas utilidades extraordinarias del sector financiero y los colombianos pagando y sus casas durante años y años y no las terminan de pagar y van a punta de intereses. Yo creo que ese tipo de discusiones hay que darlas y el contrato social del país tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque necesitamos sacar a la gente de la pobreza. En la medida que más gente acceda a créditos, vamos a tener más vivienda y va a rotar más del dinero. No puede ser que unos poquitos sigan siendo muy ricos y los más pobres cada vez peor. Eso necesita el país y necesita cambiar. Antes de pasar... Regalo mi tiempo de la réplica que tenía. ¿De la réplica? Me queda una, si quiere la regalo a Rodolfo. Ah, si pero ustedes toca permiten. aquí que me la 30, pruebe. se la apruebo, 30 segundos. Toda suya. Bueno, es que resulta que la sumatoria de todos los saldos que tiene el gobierno nacional en los bancos suman 100 billones. Es increíble. Yo no creía eso y lo verifiqué y tiene 100 millones. ¿Cuánto es el saldo en el Ministerio de Comercio Exterior, en Justicia, en el Ministerio? Y siempre llega plata y hay siempre. Y la tienen en los bancos. Y el banco les paga el 1% efectivo anual. Y promedio lo prestan 15, 16. O sea, lo prestan 16 veces sin costo de captación. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Pídale a Pedro. Alguien más que... Solamente, ingeniero, Plata de ahí. al único que le queda turno es al candidato Enrique Y tú Gómez. me sumaste una réplica como una contrarréplica. A ver.
Entonces, no, tranquila, es para la... Muy bien. O sea, que le debes una. Sí, me debe una. Muy bien, vamos con el siguiente tema. El narcotráfico, la criminalidad y la afectación al medio ambiente han estado ligados a la minería ilegal en esta región. Iniciamos con la ronda de preguntas con Fernando Quijano y responde entonces el candidato Rodolfo Hernández. Ingeniero, ahora sí tiene todo el tiempo. El tema del narcotráfico es que cuando uno ve cómo se evidencia el narcotráfico en la economía colombiana tiene que ver un poco con la tasa de devaluación. Es decir, gente que dice el dólar debería estar a 5.000 pesos, pero por el efecto de las 200.000 hectáreas de coca, más o menos hace que el dólar esté a 3.800, 3.900. Pero como que se quedaron en las discusiones de la fumigación, pero el tema del narcotráfico no se ha controlado, no se ha manejado como un tema ya social y cultural en las regiones cocaleras. ¿Usted cómo va a enfrentar el tema y cómo de una vez por todas va a cortar ese problema y ese flagelo en Colombia? Del narcotráfico, mire, la única manera que creo yo, y que se lo manifesté al embajador americano hace como 2 meses y medio, que me invitó a la embajada, es legalizar, hacer un inventario de quiénes son los consumidores, el Estado reconocer que son enfermos y meter en el vademecum y donde el médico para que los hagan la medicación gratuita. Cuando el Estado haga eso y entregue la cocaína medicada, se acabó el negocio, porque no hay demanda. Y si no hay demanda, ¿quién se pone a cultivar productos que no tienen demanda? Entonces la oferta puede haber mucha, no hay compradores y queden ceros. Es la única manera. Lo que pasa es que eso tiene, doctor Quijano, un inconveniente, que eso toca una acción global. Eso no se puede en acciones individuales, que Colombia, porque entonces eso el narcotráfico es como una bolsa de leche. Aquí lo cogen, lo apretan, entonces se va para Ecuador, lo apretan de Ecuador, se va para Venezuela, no se deja capturar solo, porque mire, el narcotráfico en el 2002 era 45.000 millones y hoy son 650.000 millones de dólares. Turno para el candidato Enrique Gómez. Eso no lo acaba nadie, como lo están tratando. Por más muertos, por más plata, Ingeniero. Lo que genera es violencia. Muy bien, ingeniero candidato Gómez. Llevamos 50 años de guerra contra el narcotráfico y no hay nada positivo para mostrar. Muerte, corrupción social, una cultura narcótica, lavado de activos, destrucción del medio ambiente. Hay que frenar esto. Nos la impuso unilateralmente Estados Unidos. Es el mayor consumidor. Nos ha victimizado como país con este esfuerzo año tras año durante 50 años. Nosotros somos el principal productor de cocaína. Debemos sentarnos bilateralmente y tener el valor civil de exigirle a Estados Unidos que levante la prohibición, porque todo el valor agregado de la coca lo produce la prohibición. La coca es un cultivo, es una rama del monte, es un cultivo que no tiene ningún misterio. Su procesamiento tampoco genera valor agregado, solo deja una estela de corrupción y de enriquecimiento a esas mafias que hoy tienen acosada a la población. El Golfo se enriquece con la prohibición. La DEA es la única beneficiada de eso, 66.000 funcionarios. Basta ya, hagamos un tránsito. No hemos resuelto el problema del consumo con esta guerra. Hoy día la entrada al consumo ha bajado a los 11 añitos. Necesitamos prevención, pero el Ministerio de Interior la prohíbe porque afecta los derechos al libre desarrollo de la personalidad. No, prevención y educación a los jóvenes desde la más temprana edad, en los colegios, a través de la televisión. Volvamos a esos comerciales agresivos que explican que la adicción a las drogas es peligrosa y terminemos el combate contra el narcotráfico que nada nos ha dejado. Turno para el candidato Federico Gutiérrez. Una cosa es hablar de las teorías de oferta y demanda, pero otra cosa es la realidad de qué lejos estamos para que el mundo haga un acuerdo global frente al tema del narcotráfico. Y eso es una realidad y eso no va a pasar en 4 años. Una cosa es la discusión de la legalización de la marihuana, como uno ya la ve en muchos países de Europa, en muchos estados de Estados Unidos, y que está abierta la discusión en Colombia. Y para mí no es lo mismo la marihuana que la cocaína.
y entonces el mundo no va a decir legalización de todas las drogas. Acá hay gente tan loca en el país, no estoy hablando pues de ustedes, hay una gente que ha dicho legalización de todas las drogas, de un día para otro. No, tienen razón ustedes cuando dicen que es un problema global y de enfoque global. No puede ser de un solo país. Entonces, que Colombia legalice la cocaína. Oiga, ¿y usted qué ganó si entonces no tiene entonces a quién vendérsela? Pero además la realidad es que hoy el fortalecimiento de estas estructuras criminales está de por medio, ¿por qué? Porque tiene un fortalecimiento financiero y un fortalecimiento militar. 245.000 hectáreas de cultivos ilícitos. 5 producciones al año, más de 1 millón de hectáreas en términos de producción al año. Están ricos, Clan del Golfo, ELN, disidencias FARC, los que están aliados hoy con otro candidato. Está en riesgo la democracia y las libertades. Ojo con esto. Y aquí nosotros tenemos que entender que el campesino no es el enemigo, sino que es el narcotraficante. Interdicción al tema de laboratorios y al tema de rutas, pero sí debe tener ya un abordaje con otros países responsables, que son los consumidores. Finaliza esta ronda el candidato John Milton Rodríguez. Hay 3 temas en esa situación de las drogas. El primero es la prevención, el segundo es el tema del consumidor y el tercero es el delito. El primero, que es el tema de prevención, las leyes no cambian culturas, pero las culturas sí cambian leyes. Pero para que la cultura sea una cultura saludable tiene que partir de la prevención. Y todos los programas de educación, la información tanto estatal como en información en medios de comunicación privado tiene que ir alrededor de hacerle conciencia a los niños, a los jóvenes, a las familias de lo que significa la droga, cuáles son las consecuencias en su cuerpo, cuáles son las consecuencias en su forma de vida. Ese es el tema más importante que nosotros, en el caso mío como presidente, yo voy a hacer, trabajar los temas de prevención. Lo segundo, el consumidor, es un tema de salud pública, requiere atención inmediata. Hicimos parte de las leyes que generó la posibilidad de entornos seguros para nuestros niños, pero también en esa ley, la proposición que yo hice, que me fue aceptada, fue generar lugares de atención en los barrios para los consumidores. Y tercero, el tema del delito. Yo creo que en 4 años no vamos a cambiar esa situación, pero sí podemos mejorar las acciones de interdicción frente al tema de las cocinas o el procesamiento como tal de la coca, el tema de la distribución, las rutas, el tráfico como tal, y las circunstancias propias que tiene que ver con la titularización de predios, sobre todo en el sur del país, y la interdicción específicamente en el norte del Cauca. La siguiente pregunta, claro que sí, doctor Enrique, cuéntenos. Yo sí creo que debemos entender el momento histórico. Estados Unidos fue derrotado en Afganistán. Es una potencia hipócrita. El consumo en 32 estados de los Estados Unidos está legalizado. Los narcotraficantes que extraditamos nos los devuelven a los 4 años. En Estados Unidos solo pagan penas largas los más humildes que van de mulas o manejan las lanchas rápidas. Entonces es el momento, Federico, es ahora. Y si queremos transformar el problema del consumo, volvamos a una educación ética y de valores en las escuelas, volvamos a recuperar la relación familiar, cuidemos los parques, que es la puerta de entrada al grave consumo. Muy bien, la siguiente pregunta sobre este eje temático la formula Joana Maya, inicia respondiendo el candidato Enrique Gómez. Bueno, hablamos ahora de otro flagelo que golpea también a esta región del país, al Pacífico, y es la minería ilegal. Miren, se hacen operativos todos los días. Como periodista reporto todos los días los operativos que hacen a diario en diferentes regiones, pero en Chocó se multiplican. Hacen un operativo, pero al otro lado están atacando de inmediato las dragas, están esas piscinas azules sobre el río Atrato que lo están acabando. Chocó representa el 43% de la minería ilegal, está en Chocó. De verdad, candidatos, ¿qué hacer con esta región? ¿Qué hacer con la minería ilegal que está golpeando mucho esa parte tan divina, tan bella como es el Pacífico y como es el departamento del Chocó? Pues, no, Joana, no cabe duda de la relación entre narcotráfico y minería ilegal, porque el oro es una de las grandes formas de lavado. Y ese oro termina en el Banco de la República. Se habla de que incluso el 80% del oro que se comercializa en Colombia viene ligado a la minería ilegal y ligado a los grandes grupos guerrilleros precisamente y a los grupos narcotraficantes. Este es el país del dorado. Este país nació en el oro. Ya en la época precolombina ya eran mineros.
Y ahora la sociedad se ha metido en la cabeza de que no puede permitir la minería. Hay 1,8 millones de familias mineras en el país, familias que son mineras no tradicionales. Lo que tenemos es que aceptar nuestra realidad minera y traer esas familias a la formalidad, no entregárselas a las mafias y no entregárselas a la guerrilla, haciendo procesos de capacitación. Mutualismo, cooperativismo minero es la salida para una buena minería que el país puede aprovechar, porque entonces nos deja regalías, nos deja impuestos, nos deja empleo de calidad y sobre todo controlamos el terrible daño ambiental que tú mencionas, Joana. Pero el país está en manos de unos radicales ambientalistas. Mira, tenemos la mina de cobre más grande posiblemente de América Latina parada por allá en el Cesar, porque es imposible. ¿Y qué va a pasar? Pues la gente ya sabe que el cobre está ahí, como sabe que está el oro de la Colosa o sabe que está el oro de Chaparral, porque no es solo en el Chocó que se produce la minería ilegal. Si vas por la Panamericana de noches, ves lavando en Mitú, ves lavando en las selvas. Hay que traer el minero a la ley. Gracias, candidato. Continúa ahora Federico Gutiérrez. Quienes se dedican hoy a la minería ilegal no son unos nuevos emprendedores que aparecieron de la noche a la mañana, son las mismas estructuras dedicadas al narcotráfico. El ELN, el Clan del Golfo, disidencias FARC y sus utilidades son inclusive parecidas hoy a las del narcotráfico. Estoy de acuerdo con lo que ha planteado Enrique. ¿Qué tenemos? Que donde ellos están asentados justamente son en las zonas donde hay por lo general también influencia de narcotráfico, cultivos ilícitos y donde no está el Estado. Y donde no hay Estado hay ilegalidad. Y por lo general se suma algo también, y es que no hay vías, no hay infraestructuras, y ellos son los que las fabrican y los que las construyen también de manera ilegal. Por eso el Estado tiene que llegar. Por eso el Estado tiene que llegar a estas regiones, y el Estado no solo significa es tropa. El Estado tiene que llegar en forma de educación, de justicia, de cultura, de deporte, de desarrollo, de empleo. De lo contrario, ahí solo van a haber ilegales. Tú mira lo que pasa en Chocó, mira lo que pasa en el Bajo Cauca antioqueño. ¿Cuántos años viven justamente comunidades sometidas a la ilegalidad? Sometidas a la ilegalidad. Lo que tiene que hacer es llegar el Estado de una forma integral. Claro que tenemos un problema porque hay unas rentas criminales y esas estructuras se han fortalecido y claro que hay que combatirlas. Hay otro enfoque también con el tema de la maquinaria. Cuando uno habla con cualquier alcalde del país no se imagina el dolor que les da ver cómo se quema la maquinaria amarilla. Esas maquinarias amarillas deberían ser incautadas, extinción de dominio y que vayan a las diferentes poblaciones del país también a contribuir. Gracias, candidato. Para el desarrollo de cada región. Turno para el candidato John Milton Rodríguez. Joana, específicamente con tu pregunta, el tema de minería ilegal, son 3.185 hectáreas del Chocó comprometidas con ese tema. Y ahí tenemos un problema muy de fondo también, es el tema, ¿cómo así que nadie se da cuenta? Entonces, yo sí creo que como presidente de la República hay que tener una articulación muy fuerte con órganos de control, pero serios, obviamente una inteligencia del Estado sólida y una articulación con los gobiernos, con el gobierno departamental y los municipios, dándoles todo el apoyo que se requiera a nivel de tecnología para poder controlar eso. Los temas de la maquinaria amarilla como que no se dan, cómo no se van a dar cuenta cuándo entra y cómo entra. Parece que hay un tema de corrupción de fondo y delicadísimo y tenemos que intervenir en ese tema. Completamente de acuerdo con el tema de la formalización de los mineros que no están en los temas de ilegalidad, que estamos en el tema de informalidad. Una cosa es la ilegalidad, otra cosa es la informalidad, sobre todo la minería artesanal. Fíjese que en Suárez, Cauca, desarrollan un tema del oro sin necesidad de utilizar mercurio. Esos temas son temas alternativos que tenemos que generar todos los acompañamientos para poderlo lograr y ser amable con el medio ambiente. Creo que la dictadura ambiental nos ha llevado a unos extremos terribles de no aprovechar nuestra riqueza y yo sí rompo con el globalismo. 20 naciones mega ricas del mundo que explotaron su riqueza como quisieron, como les dio la gana, ahora nos quieren subyugar a nosotros para que solamente la pobreza la podamos resolver a punta de subsidios, a punta de deuda y seguimos dependiendo de la banca multilateral. Eso en mi presidencia se va a romper. Muchas gracias, candidato. Termina esta ronda de preguntas el ingeniero Rodolfo Hernández. Mire, todo lo que dijo usted y todo lo que dijo Federico, lo que dijo John Milton, todo eso es cierto. Pero yo le agregaría otras cosas como reflexión a todos los colombianos y a todos los que estamos participando aquí en este debate. Normas sobran. Es impresionante la cantidad de normas que fabricamos todos los días, pero no se cumple ni una.
Entonces, ¿para qué hay más normas? Otro, los políticos aquí dentro de la normativa para defender y proteger el medio ambiente crearon las corporaciones ambientales. Las corporaciones ambientales, al menos allá en Santander, que soy testigo, se le entregaron a politiqueros. Y esos politiqueros ponen lo peor de los funcionarios a ejercer las normas. Y por lo general el que las cumple son atacados. Por esos funcionarios los quiebran porque no les dan los permisos a tiempo o nunca se los dan de la explotación. Y la pregunta es, yo escuché al doctor Juan Manuel Santos en la presidencia de la República que iba a modificar las corporaciones. No fue capaz. Ingeniero, muchas gracias. Finalizamos el tema de minería ilegal con la pregunta formulada por Edgar Arias. Inicia respondiendo el candidato Federico Gutiérrez. Sonia, como faltan 20 minutos y yo no aproveché la contrapregunta, entonces yo voy a hacer 2 preguntas en una. La primera, utilizaron a muchos jóvenes con el tema de los bloqueos hace un año. Les pagaban para dañar el patrimonio público. Y hay oportunidades en ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué tienen para ellos? Pero les quería preguntar, antes de cerrar el debate, ¿por quién no votarían ustedes de los que están en el tarjetón y por qué no votarían por esa persona? Oiga, entonces, ¿cómo es pregunta y contrapregunta? Entonces, ¿que tenemos 3 minutos? ¿O qué? Oiga, Edgar, no, vea, yo de manera muy concreta le respondo. Yo estuve acá en Cali cuando empezó el tema duro de los bloqueos y la violencia. Y yo lo quiero decir de una manera muy clara. Yo como presidente voy a garantizar la protesta social. Yo creo que es un triunfo de las democracias. Pero una cosa muy diferente es una protesta pacífica que se debe dar y que yo estoy de acuerdo cuando un joven no tiene acceso a educación superior o no tiene oportunidades que alce la mano. O una madre cabeza de familia que se quedó sin empleo y dice, pues aquí estoy, ¿cierto? Pero otra cosa muy diferente es otra cantidad de personas que están radicalizadas, instrumentalizadas por uno de los candidatos que no vino, que es por el que yo jamás votaría, que es Petro, y porque creo que no le serviría de nada al país, dejaría el país en cenizas, así de claro, y que lo que hicieron fue radicalizarlos. Entonces, una cosa es la protesta pacífica y otra cosa es la violencia y los bloqueos. Mire lo que hicieron acá con tantas empresas. Hay empresas que lograron sobrevivir al COVID, pero las quebraron la violencia y los bloqueos y dejaron a la gente más pobre y sin empleo. Y esos mismos que quieren incendiar el país son los que hoy están aliados, por ejemplo, y reciben apoyos como los del Clan del Golfo, que yo lo denuncié la semana pasada, antes de que saliera el famoso audio donde en las regiones invitan, y no es que inviten muy queridos, a la familia de este delincuente. Si me dan 30 segundos más, ¿cierto? Sí, candidato. El delincuente que hereda justamente lo de Otoniel. Entonces, claro, a la familia de él los invitan muy amablemente. Y, ay, por favor, voten por este señor Petro que nos conviene a nosotros. Es una vergüenza nacional, es un escándalo. Pero a las otras que no son familia les dicen, no, es que ustedes tienen que votar por Petro. Y aquí no puede aparecer un voto por Fico. Eso es lo que está haciendo el ELN, disidencias FARC y Clan del Golfo en muchas regiones. Y eso lo denunciamos y se verificó con esos audios. Entonces yo lo que creo es que aquí lo que está en riesgo es la democracia y las libertades. Esto no es un juego, ninguno de estos señores, ni algunos que no están acá, ponen en riesgo la democracia y las libertades. Turno para el candidato John Milton Rodríguez. Termino si puedo. Démosle tiempo, sí. Sí, sí, démosle tiempo. El llamado mío es, venga, esto no es un juego. Y yo los invito es a que estemos juntos, a que entre nosotros entendamos que esto no es un individualismo o tema de egos. Está en juego la democracia y quienes la defendemos tenemos que estar juntos. Candidato John Milton. Nosotros, y en el tema del paro y la situación que hubo tan difícil, sobre todo aquí en mi ciudad y aquí en mi región, siempre le planteé al gobierno diferenciar entre la manifestación pacífica y pública de la sociedad que se expresaba, sobre todo porque en Cali completamente desatendidos hace mucho rato, más de 20 años que no se atiende la población que vino desplazada de la violencia del conflicto armado y nunca se reconoció esa necesidad de esas situaciones. Una cosa es eso. Otra cosa, tú lo comentabas ahora, Edgar, cómo se infiltró
los temas de disidencias de las FARC, ELN y Clan del Golfo para meter el microtráfico en los barrios de mi ciudad y en nuestro departamento. Eso nadie lo puede negar, ya las noticias lo dicen, ya está en evidencia. Entonces, lo que yo le planteo a los que se manifiestan pacífica y públicamente fue algo que yo lideré y que le propuse al gobierno y que por fin puso cuidado porque me pareció que fueron muy lentos. Era un COMPES para los jóvenes que lo vamos a implementar por 33.5 billones de pesos en temas de empleo, en temas de educación, en temas de emprendimiento. Eso hay que echarlo para adelante. Las situaciones que tiene que ver el país en estas circunstancias de los jóvenes es escucharlos, oportunamente atenderlos. ¿Por quién no votaría yo? Por aquel que le ofreció JEP a los narcotraficantes, que se me opuso a mí, siendo mi colega en el Congreso de la República, a garantizarle una mejor atención a las víctimas del conflicto armado, pero sí se atreve a proponerla la JEP para los narcotraficantes y favorecerlos. Por eso yo no votaría nunca aquel que favorece a corruptos condenados en las cárceles de Colombia. Yo por ese nunca votaría. Nunca votaría por aquel que habla de cambio y se junta con los politiqueros promiscuos de este país que han afectado gravemente el tesoro nacional. Démosle. Para mí es importante. 30 segundos, candidato. Sí. Miren, para mí es importante que el país entienda que cualquier persona puede hacer propuestas, cualquier persona puede decir voy a regalar todo, cualquier persona puede decir 100% de la educación completamente gratuita. Eso no es cierto, nunca será cierto. Y tenemos que aprender a confrontar ese tipo de populismos que han sumergido a Venezuela en la peor miseria. Entonces eso no es dignidad para nada. Por ese tipo de candidato yo no votaría y no lo van a votar para no hacerlo más famoso. Gracias, candidato. Ingeniero Rodolfo. ¿Cuánto me quedó a mí después? 2 minutos, tiene 2 minutos. 2 minutos. Mire, yo antes de pensar, porque no he decidido por quién voy a votar, me pongo a reflexionar, hola, ¿quiénes son los responsables políticos que hoy estamos de candidatos, me incluyo yo, para haber llevado a Colombia con semejante potencial de gente buena, 2 océanos, agua dulce, biodiversidad, ríos, diferentes climas, desde 0 hasta 40 grados centígrados. Hola, ¿quién fue el que nos llevó allá? ¿Y será que esas personas que volvieron trizas realmente a 22 millones de colombianos los pusieron a aguantar hambre? De los cuales 17 viven con $2. Miren lo miserables que han sido. Y 5 millones con 1. Y hoy, y lo digo de frente, César Gaviria Trujillo, uno de los artífices de esa acción, que fue como un éxodo de traer toda esa gentecita pobre del campo y los pone aquí en los cinturones de miseria en las ciudades. ¿Será que nosotros podemos votar por él? ¿O qué vamos a hacer? Muy bien. Candidato Enrique Gómez. Le faltan 30 segundos, candidato. ¿Lo va a utilizar? No, yo se los regalo al doctor Enrique. Gracias. Muy bien, Mire, muy bien. Los jóvenes y la protesta, obviamente, que fueron manipulados. Para los jóvenes, el gran fracaso de la sociedad colombiana es no creamos empleo. Y no creamos empleo porque la economía limita el desarrollo empresarial, limita el microemprendimiento, el Estado es un estorbo. El Estado limita las capacidades de generar el buen empleo del país. Educación de calidad. La buena educación no da espera. Estos jóvenes lo que necesitan no es tanto acceso como buena calidad en la educación. 66% de los muchachos que inician en básica no terminan el ciclo medio porque la educación es de mala calidad, es aburrida y no es pertinente. Transformación de la educación con el bono escolar, eso es la respuesta. Los padres sí pueden escoger y deben poder escoger la mejor educación para sus hijos. Y esa es la transformación que espera el país para los jóvenes. No programas de subsidio y de dinero, no. Calidad en la educación y buenas oportunidades de empleo son la transformación. En cuanto a quien no votaría, pues es la persona que está dispuesta a subvertir el orden constitucional para quedarse en el poder. Ojo, colombianos, no solo puede ser su último voto. Piénsenlo bien, jóvenes.
Tal vez unos que están entrando a la votación se van a quedar sin votar el resto de sus vidas. Así de grave es la cosa. Cosas de valor que hemos creado como sociedad, como por ejemplo el sistema de seguridad social en salud, tiene sus defectos, pero es una cosa muy importante. Pasamos del 16% de cobertura al 100%. Tenemos más de 700 moléculas en el plan básico de beneficios. Tenemos cobertura para todo tipo de enfermedades y son importantes los accesos que le hemos dado a la población en el tema de salud. Hay muchas cosas buenas. El cambio sí es necesario, el cambio de esos políticos y esos partidos tradicionales que le han fallado a la política y a la sociedad colombiana, y el cambio en relación con quien solo predicta el conflicto, la disolución, la ruptura, el quitarle al uno para darle al otro. Ese no es el camino. Nosotros representamos un cambio hacia el futuro, los valores y la construcción social en armonía. Eso es el cambio verdadero. Y por eso Gracias, candidato. Bueno, a partir de este momento nos quedan solamente 5 minutos, así que le cedo la palabra a nuestros panelistas. Joana tiene una pregunta y las respuestas son solo de 30 segundos. Sonia, antes de darle la palabra a Joana, es bueno aclarar a los televidentes que las cartas de este debate se fueron el 3 de marzo. Sí. De los aliados de la República, el canal RCN, Telepacífico y Noticinco. Sí. Y se le pasó carta a todos los candidatos, incluidos Gustavo Petro, incluyendo Ingrid Betancourt, Sergio Fajardo Y el doctor Luis Pérez. y el doctor Luis Pérez. Sin embargo, ustedes aceptaron la segunda oportunidad de venir al Valle, venir al Pacífico, porque le están dando la importancia que se merece el Pacífico colombiano. Hace que 8 o 15 días estuvimos aquí en otro debate. Joana. Muchas gracias, candidatos. No, a ustedes. Bueno, el candidato Fico hablaba ahora de esas grabaciones que están obligando a la gente a votar por Gustavo Petro. La pregunta es sencilla. Ustedes, aquí, desde este escenario, ¿qué le dicen a esa gente? ¿Qué les dicen a estos pobladores a quienes los están supuestamente obligando a ese día a votar por un candidato en específico? En esta oportunidad vamos a arrancar como el sorteo, entonces inicia el candidato Federico Gutiérrez. 30 segundos, candidato. No, pues que yo lo he denunciado y se corroboró esta semana. Yo lo que le digo a las poblaciones es que soy solidario con ellos y que lo más importante es que el voto es secreto y el voto es libre y que lo ejercen, porque caer en el juego de las estructuras criminales es quedar esclavizados de por vida para cada una de sus familias y para las comunidades. Lo que tenemos que hacer es liberarlos de esa ilegalidad y la forma es defendiendo la democracia y las libertades. Muchas cosas. Gracias, candidato. Continúa el candidato John Milton Rodríguez. 30 segundos. Con la ciudadanía, solidaridad y comprensión. Aquí la exigencia es para el Estado, que garantice el ejercicio libre de la democracia para que la gente vote sin miedo y sin odio. Y tenemos que votar y tenemos que enfocarnos en privilegiar la vida. La vida es de la concepción. La vida vale desde ahí. Cuando le hemos perdido esa sensibilidad, luego la vida no vale ninguna expresión. Votar por la familia, por las libertades, defender el desarrollo de la seguridad y justicia de Colombia, por eso hay que votar. Gracias. Ingeniero. Mire, es una invitación a todos los colombianos que este 29 de mayo, para ir a las elecciones, cuando estén frente a la urna, solamente tienen que llevar 3 cosas: la cédula de ciudadanía, la memoria para que no se nos olvide todos estos politiqueros ladrones que robaron los sueños, las ilusiones de muchos colombianos, y la conciencia. A la conciencia no se le puede engañar. Muchas gracias, candidato. Y finalizamos con el doctor Enrique Gómez. Aquellos que tienen miedo para el 29 de mayo por la presencia de actores violentos deben pensar en respaldar a la fuerza pública desde ahora. No esperar a que llegue el 29 de mayo. Su derecho al voto es sagrado. Colombia sí tiene futuro. Colombia no los va a abandonar en esas zonas de violencia. Nuestra fuerza pública, policías y militares se sacrifican día y noche. Respaldémoslos a través del poder público, a través de la presencia en las cuadras, y ellos van a garantizar que ustedes puedan votar bien el 29. Gracias, candidato. Quiero agradecer de manera muy especial al candidato Federico Gutiérrez, John Milton Rodríguez, al ingeniero Rodolfo Hernández, al candidato Enrique Gómez, como ya lo había dicho nuestro director, por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias. Gracias a todos los candidatos por haber aceptado esta invitación, como también al diario La República, Noticias RCN, Noticinco y por supuesto a Telepacífico. Y a ustedes, por supuesto televidentes, por su sintonía. Una feliz noche.
creo al viejo. Yo le creo al viejo. Yo también le creo al viejo. Rodolfo Presidente.